into the ends, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony J and Twiney will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Tony J and 20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and 20, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta el gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony JM20 serás un crack mundial. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. Ready to grow, listo para luchar. Join the channel and you'll go far. Subscribe today. Step into the ends, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony JM20 will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Soy JM20, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony JM20, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony JM20 tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una transmisión más, gente, y sobre todo, nueva peleita en el agrupamiento, en el primer grupo de la marisma corrupta, gente. Vamos a ver ahorita si hay un pequeño frenesí. Se están dando muy fuerte, gente. Ahora sí van a sacar muchas kills. Están enfrentándose, ahora sí, directamente, gente, Do contra TAW, ¿vale? Bueno, hay algunas otras alianzas implicadas también en el enfrentamiento. Hoy lo vamos a ver. Pero mientras, déjenme activo la musiquita de fondo. Listo. Con eso ya vamos todo ok, gente. Bienvenidos a todos. Espero que se la pasen muy bien. Voy a poner el chat emergente para poderlos leer de mejor manera. Voy a poner el juego centrado, gentita. Y por acá la edición, listo. Ahí estamos, gentita. Un saludito para el buen Legoshi, Juacas, Rex, Víctor, Alexander, Michael, Jax, el buen Guillermo, Saber, el buen Santagar, crack. Me suelo olvidar. Santagar, si es que puedes, crack, me envías un mensaje por Discord, crack. Un saludito por el buen C137, el buen Antonio Luna, el buen Sexy Colonia, Ulises Soto, el buen Bean. Bienvenidos a todos, gentita. Perfecto, listo. Bueno, sin más que decir, el buen JC Calixto, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Sin más que decir, gente, vamos de una vez a la peleita, ¿vale? Vamos de una vez a la peleita. Perfecto, estamos aquí bien localizados y listo, gente. Muy bien, les cuento. Están aquí peleando R1C con PLZ. Actualmente se están enfrentando 1 versus 1. También está participando TAW aquí como apoyo en ese tema de atacar y defender. Por ahora estamos tratando de construir una torre, gente. Como que estamos tratando de construir, defendiendo, tratando de distraer. Porque hay una pelea un poquito más importante. Es la pelea masiva que se está desarrollando a tope, gente. Entonces, por ahora están tratando de hacer, más que todo, molestar, ¿vale? Por ahora, en tema de seguridad no vamos a mostrar mucho el chat. De alguna manera abrir ese tipo de cosas porque están ideando estrategias, tema de algunas cosillas que tienen en cuenta ellos para este enfrentamiento. Y por ahora R1C está tratando de distraer a algunos jugadores por parte
del campamento rojo, ¿no? Donde sí se está desenvolviendo a tope gente. Por acá van a ver al jugador Kyle. Y por acá a la jugadora Blue Ant. Verán, estos jugadores se están rotando mucho, ¿vale? Prácticamente cuando se construye una torre aquí por parte de R1C, tratamos de construirla. Pero ¿qué es lo que pasa, gente? Llegan estos titanes y nos tumban, no nos dejan construir, ya que en R1C no hay alguien al nivel de Blue Ant o Kyle. Prácticamente es muy difícil darle contra con ellos. Pero en la parte de acá, gente, como se está desenvolviendo en este túnel de aquí, este túnel lo tienen los de Back. Prácticamente Back está luchando con algunos jugadores de PLZ, ¿vale? Por la parte de acá, por este túnel dominando, porque por acá quiere también molestar un poco los de TAW con los de PLZ. Y R1C también está tratando de pelear con PLZ. Al mismo momento TAW está tratando de apoyar en este punto, ¿vale? En la parte norte, este túnel lo están luchando los de Back, tratando de defender. Y este túnel, gente, es el de Doc. Y aquí sí se está armando una de las buenas, gente. Prácticamente estamos viendo de que TAW está a punto de perder esta torre, porque está siendo atacada de diferentes francos, ¿vale? Por acá estamos viendo al legendario Tigre, el jugador más fuerte del juego, gente, bien posicionado de este punto. Por acá vemos al buen Astro, que este es un jugador muy antiguo. Este sí ha sido fiel a la alianza de Doc del servidor 194, gente. Por acá estamos viendo al nuevo integrante que llegó en esta temporada, el Lobito. Ya muchos saben que este ha pasado por varias alianzas y está en esta alianza de Dog apoyando en este evento a ver si logran llevar su primera victoria, ¿vale? Por esta ocasión, ven, la torre está recuperándose ya. Está defendiendo este jugador de acá, tratando de hacer un poco de apoyo. Tema de activación, gente, como están dándose cuenta, demasiado, gente. Demasiada activación por parte de TAW, tratando de que la gran mayoría de enfoques, todos sus grandes jugadores, tanto TAW como TPX, me había olvidado, mira, TPX también está apoyando en este punto, ¿vale? Les está haciendo difícil TAW defender esta torre, ya que tienen al Tigre. Aquí, como les conté, miren, ya se empezó a hacer TP. Llegó Blue Ant, no, este es Kyle. Llegó Kyle y Blue Ant se posicionó por acá abajo, ¿vale? No, este es otro jugador. Solo Kyle prácticamente está llegando. Creo que a Blue Ant solo la dejaron abajo, prácticamente para enfrentarse directamente a R1C. Sí, acá está Blue Ant, gente. Se están dividiendo un poco. Blue Ant y Sai King. Cierto que Sai King también llegó a la alianza de TAW para dar soporte en este evento. Así que está muy fuerte. Están peleando en diferentes túneles. Está habiendo un frenesí muy top. Como se dan cuenta aquí, trataron de... la alianza de R1C trató de construir una torre, pero se fracasó un poco en el intento, ya que es muy complicado controlar esto. Pero igual estamos haciendo una distracción. El enfrentamiento directo, gente, es TAW contra la alianza de Dog, ¿no? Que es en esta parte de acá. Vamos a ver cómo van los de Back, gente. Back va defendiendo bien. Ya ha avanzado un punto porque ya tienen torre construida acá. Y como podemos ver, la alianza de PLZ está teniendo problemas contra Back. Parece que Back tiene mejor activación, tienen un mejor push, un mejor adelanto en tema de las torres. Y la torre está más o menos 4 horas en... Bueno, más bien en tema de destrucción 1 hora y algo más. Está bajando, menos de 1 hora se está manteniendo ahí en tema de destrucción. Le está costando un poco a PLZ porque PLZ también está apoyando en este túnel de acá. No, están muy divididos. Tema más o menos está... ahí lidiando en lo que más se pueda. Pero aquí sin duda el soporte, gente, es TAW. Tiene que dar todo de por sí. Todo el enfoque, toda la alianza de TAW está aquí, gente. Toda la alianza de TAW está aquí. Por acá los de TPX también ayudando. Y está un poco complicado. Miren, la torre ya se está recuperando. Estaba a 36%. Llegó Kyle, ya se mantiene un poco la presión, ¿vale? Por acá sin duda, en tema de estadísticas ya tope, pues se mantiene a full. Y es lo que hay, gentita, ¿vale? Bienvenidos a todos y espero que se la pasen muy bien. Dice, siento que estás narrando como un juego de fútbol. Qué genial. Toca narrarlo así porque es más emocionante. Bueno, mientras vamos desenvolviendo las cosas, esperemos veamos un reporte por ahí, gente. Y les muestro, ¿vale? Solo tendré que tapar un poco la pantalla. Y iríamos tal vez por un reporte que hayan compartido por ahí. Pero en tema de estadísticas, tengan en cuenta que en esta zona... Déjame ver, esta es la zona del árbol, prácticamente están en las zonas del costado.
En estas zonas, gente, como ya acabó el tema de la zona medioambiental, porque aquí tenían un timing directo, como ya terminaron, pues prácticamente estas zonas medioambientales perdieron los buffos para cada campamento respectivamente. Entonces, como perdieron eso, ya no tenemos los buffos y por ende aquí están peladitos. Prácticamente las estadísticas base de cada campamento se están aplicando aquí. Ya no hay nada que decir que, no, es que tienen bonificaciones de área, nada que ver, gente. Aquí prácticamente son bonificaciones estáticas ya, sin bonificaciones adicionales. El buen MC Gaya, bienvenido. El buen Maya, bienvenidos a todos. Hola Tony, aquí desde Kun solito. El buen Adrián, bienvenido a la hermosa gente. Tony, ¿viste lo que mandé al WhatsApp? No, ¿qué te pareció el enfrentamiento? El sobre Sky. Muy fuerte, te diría. Por ahí contaste de que ganó Sky en el evento. Parece ser que van dominando. ¿Qué te parecieron las estadísticas de Blue Ant? Sinte 11 dice. Las que compartí. Muy fuerte. Y la vamos a ver aquí también el tema de reportes. Lo vamos a ir consecutivamente. Esperemos que compartan algún reporte por ahí. Dice, es raro ahora que lo pienso, Cat se retirará del juego y mágicamente parejan la antigua alianza de Cat con LOB, TAW, Doc. Cuando antes ni cerca los ponían. Exacto, es raro, ¿no? Bueno, no es tan raro también ahí. Te has dado cuenta que el juego también paró un poco los enfrentamientos. Bueno, ¿qué digo enfrentamientos? Paró los emparejamientos. Pausó todos los eventos anteriores para que mucha gente lograra entrar a este evento, para que haya más grupos y el tema de emparejamiento mejorara mucho y se nota mucho, gente. Gente, ¿ven bien la transmisión o lo pongo modo simplificado? ¿Vale? Ahí deciden ustedes. Si lo pongo modo simplificado, solo vamos a ver las líneas y tal vez de una marcha pro más importante, porque tal vez no vayan a poder ver bien la torre o los jugadores que están ahí dentro, gente, porque sí se dificulta, ya que hay como muchas marchas. Se dificulta un poco, les diría. Dice Tony, sí Tony, ganamos la batalla, esperemos que siga así, dale. Bien ahí, modo simple quieren ver. Sí está bien, dice, lo que importa es la torre. Si quieren ver el modo simplificado. Si es que a veces no se suele ver bien. Solo que la torrecita está ahí defendiéndose. Por acá veo que hay otra torre TAW, esta sí no la han tocado, pero la que sí está peligrando es esta. Aunque ya llegó Kai y la están recuperando muy bien. Dice modo simplificado, porfa. Listo, listo, gente. Los voy a poner. Solo déjenme. Déjenme. Uy. ¿Y las escenas? ¿Dónde se me fueron, gente? Esperen, déjenme ver. No, esta es. Control, establecido en el mezclador, fuentes. Lo he metido aquí, gente. Ya se me hace un poco extraño, con razón. Listo, ahora sí. Déjenme. Vamos por acá, ok. Voy a abrir la configuración. Lo vamos a poner en modo simplificado porque a veces sí. Listo, gente. Listo. Ahí estamos, modo simplificado. Ya debería verse mejor la torre. Ya, claramente está aquí, gentita. ¿Vale? Si es que si vemos el tema de la animación de todas las marchas se dificulta un poco. ¿Vale? Entonces está ahí a tope. Mira, TAW directamente contra Doc. Doc está tratando de agrupar. Muchos también saben que este jugador que es JS es casi, diría que está casi al nivel del Lobo, gente. Diría que está casi al nivel del Lobo, porque estos dos jugadores casi hacen el mismo daño en Marmota, más o menos. El que se hace por mucha diferencia, gente, es el Tigre, ¿no? Como estamos viendo. El buen Sobul ahí reportándose, qué crack, bienvenido. El buen Kabir, bienvenidos a todos. Tony, ¿sirve la misma ecomorfismo para el Barren Land? Es que planeo meterle estrellas, dime tu opinión. Para el Barren Land, ya no tanto. Sería mejor la devoradora de hojas, crack. Devoradora de hojas sería sin duda. No, es que devoradora es de la isla. De la isla perdida. Y en el Barren Land. En el Barren Land te empiezan a dar a la armadura brillante, si no me equivoco. Esa es mucho mejor, pero debes prepararte ya con la devoradora, te diré. Oye, mano, dice, ¿cómo van las torres de R1C? Verás, te diría que pararon los ataques. Estábamos luchando un poquito un Gaki. Pusieron una torre, prácticamente llegó Blue Ant y nos tumbó todo. Y ahí parece ser que, bueno, no estoy leyendo los mensajes, pero antes de hacer la transmisión vi de que solo estaban tratando de molestar un poco a los rivales para tratar de distraer, porque sí se está armando una pelea muy importante en esta parte.
Estos túneles, sin duda, gente, lo que quiere hacer Doc es invadir la zona de TAW. Quiere invadir directamente esa zona. No se la van a perdonar, vamos a ver cómo se desenvuelve todavía. Acá estamos viendo al buen Kyle. Pues, no, este es el otro jugador. Kyle está aquí y Bluean debe estar por acá. Sí, ya se posicionaron de mejor manera. Los dos juntos acá. Ya que R1C como no está atacando abajo, pues ya se posicionaron acá. Aquí como están bien al ladito de la torre, gente, pues ahí a tope. Todavía yo pensé que ya Kyle iba a desbloquear la siguiente estrella, gente. Se me hace un poco extraño. Tal vez en esta próxima marmota lo haga. Dice por acá, ahí en el túnel donde está Doc, hay torres de R1C por si quieres atacar. Si es que se arma pelea, vamos, crack. Por ahora creo que los infectados están dando problemas, pero te diría que el problema importante es por acá. Verán, gente, voy a tapar un poco el chat y voy a ver algún reporte que han compartido por acá, ¿vale? Deja ver si hay algún reporte importante. Deja de ver. Hay un reporte de TAW, pero es de Kyle. Todavía no tiene las formaciones completas. Como que están jugando un poco a utilizar T10 y hormigas de temporada al mismo momento en las formaciones, gente. Si no, no hay mucho reporte, gente. Ok, este es de PLZ. Claro, es que hace poco peleamos con Bluean. Verán, si es que Bluean otra vez se anima a pelear en la zona, le damos, ¿vale? Pero por mientras, esperemos. ¿Cómo estás, empanada? Bienvenido, brother. Una pregunta. ¿Para qué me sirven los restos de criatura y las rocas? ¿Me puedes decir, por favor? Restos de criatura, crack, son para mejorar ciertas mejoras de la evolución. Hay ciertas mejoras que te piden resto de criaturas, no todas, pero cuando llegues a ciertas mejoras te va a pedir. Es un recurso muy importante. Las vas a necesitar muchísimo cuando ya llegues a las evoluciones de T10. Las rocas, si no me equivoco, creo que es para mejorar la entrada. Sí, la roca. Mira, el buen Uga todavía no ha mejorado a tope la entrada. Pero las rocas sí sirven para mejorar la entrada, crack. Bien, 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 bien. Déjenme ver si se están peleando en algún punto. No, todavía no. Vamos a ver, posicionarnos por acá, gente. El buen Pincho, bienvenido. Bien posicionados, gente. Miren, la torre ya está en tema de destrucción. Dog la ha dominado un poquito. Va a 45%. La ha recuperado bien, ¿vale? Están haciendo muy buenas agrupaciones. Solo que ahora, gente, Dog por tema de distancia la tiene un poco difícil, ¿no? Ya saben que armar una agrupación de aquí hasta que llegue a la torre se suele tardar un poco. La ventaja es de TAW. Pueden hacer agrupaciones a tope. Ahí veo que el jugador Bluean hizo una agrupación, sacó algunos jugadores, pero no reinició la torre, ¿vale? Parece ser que está entrando otra agrupación por acá. Vamos a ver. Ok, 19, 39, va bajando ahí el timing de destrucción, gente. 1 hora. Si están tratando de sacar a varios jugadores, por ahora están tratando de administrar mejor el tiempo, porque aquí tienen que calcular muy bien cada cuánto entran y salen, gente. Esto es bien importantísimo. Bien, ok. Recuperaron otra vez la torre. Esa es. Están recuperando la torre. Como que se quitan, recuperan, recuperan. Miren esta alianza de TAW. 4 jugadores con la skin del pingüino. Miren eso. ¿Alguien me recuerda cuánto valía este skin? Creo que es la de las más caras que... Ni en eventos creo que cuesta esto. No me acuerdo cuánto costaba, gente. Dicen, el 1144 hay 2 alianzas amigas. LAP y HLA. Puedes pedir entrada cuando... Ah, bueno, por ahí le están diciendo a alguien. Hola, Tony. Saludos, amigo. ¿Cómo estás, crack? Esta marisma me encanta. Dice, espero consigas la melee de arqueras. Oh, ok. Espero conseguir la melee de arqueras. Perdón, no había leído bien, Cristian. Dale, papu. Bien ahí. No vale nada. Bueno, es cierto, no vale nada. Pero a la final tienes que comprarme unas de hormigas para que las uses en el juego y como de alguna manera... Digamos que entre comillas no compraste, ¿no? No vale nada, dice el buen Soul. 5K, Tony, solo. En serio, no creo que valía 5,000, gente. El buen Maya y renovando esa membresía. Buenas noches, Tony. Ya 31 meses y parece que apenas te conocí. Gracias por tus videos, consejos. Seguimos en TCM. Saluda a mi linda familia. Un saludito a tu hermosa familia, crack.
Espero que se la pasen muy bien. Gracias por ese apoyo. 31 meses, gente. Necesitas comprar 5,000 dólares. ¿Es en serio? Ay, 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 por la skin. Ok, claro, es que a la final estaban comprando monedas de hormigas. Es cierto lo que dice Soul. Realmente no te cuesta nada la skin porque solo estás comprando monedas de hormigas. Y el juego pues te regala la skin por haber comprado las monedas, ¿no? Sí, 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 sí. 5,000 dólares, gente. Ay, ay, ay. 5,000 dólares por la skin. Ok, aquí ya te das cuenta, mira, 4 jugadores con 5,000. Por acá, miren, no sé, tal vez el Tigre sí se la sacó, pero prefieren mantener la dinámica de utilizar esta temática, ¿no? Esta temática del color verde, más o menos. Tony, resuelve una duda. ¿Cuántas aperturas de huevos ese lleva sin comprar ninguno claramente? No me acuerdo, creo que voy más de 60 tal vez. Creo, no estoy seguro. No me había fijado, tendría que verlo. Por ejemplo, en esta cuenta, sí creo que debe estar al día. Déjame ver esta. Esta, por ejemplo, va a 78. Creo que por ahí vamos, más o menos. El buen Nared, ahí reportándose, qué crack. Dice, esos son 100,000 pesos mexicanos, sí, gentita. Que al final, pues, pareciera que no hubiera gente que gastara, pero sí, prácticamente, realmente el juego sí te regalaba este skin. Solo lo que tú hacías es comprar monedas de hormigas y esas monedas de hormigas las gastabas en otras cosas. Estaba muy bien ahí. Ok, hicieron otra agrupación por parte de Blue Ant y no sacó a todos los jugadores, gente. Bueno, ahí está, miren, entraban, salían. Ok, con esa agrupación estuvo muy bien. Entran ahí las apariencias del nuevo insecto que salió hace poco. Ahí entran a tope con esos relámpagos de color rojo, gente. Y se apoderaron de la torre. Le está haciendo complicado a la alianza de Dog dominar esta torre. Está un poquito complicado. Déjenme ver en la parte de acá. A ver si estamos tratando de molestar. Al parecer no. La peleita R1C por ahora no va a entrar en batalla, ¿vale? Ahorita sí va a ser sí o sí versus TAW aquí. TPX también sin duda estaba apoyando por acá. TPX, déjame ver los de Back. Back también está peleando con PLZ en este punto. Aquí están los de Back. Parece ser que PLZ tiene muchos problemas, ¿vale? PLZ no le puede dar versus a Back. Y esto sí es un problema por el campamento rojo. Porque están en 2 puntos, ¿no? Y no veo ninguna torre de parte de TAW cerca en este punto, ¿vale? Así que puede ser un poco problemático. Recién van en este punto de construcción de torres. Todavía están a unas 4 torres para llegar, ¿vale? Están tratando de construir a tope porque necesitan mantener a raya la alianza de Back para que no entre a su zona, porque sería problemático después. Ya que si están en esta zona y construyen una torre bien posicionada, Back entraría con la gran mayoría de jugadores aquí. Y sería un poquito más fácil atacar. Más o menos está bien por esa parte. Acá se posicionan bien. Dog sí se le dificulta porque está un poco lejano. Y siguen tratando de presionar ahí. Siguen tratando de presionar. TPX no se mueve, dice. Sí, se mantienen ahí. Realmente como que están tratando de molestar si es que hay alguno que otro problema. Pero TAW sin problemas defendiendo gente. Dice, tengo 70, estoy bien aprox. Sí, más o menos sí. Usualmente es free to play, crack. Sin duda llegas más de 100 en la incubación, lo normal. El buen Capitán Ragnar. Miren, el buen Capitán Ragnar es parte de los R4, si no me equivoco, de R1C. Ahí a tope también. La nueva de rango de guardianas la veo medio regular en el pangolín. Creo hace el mismo daño que la brillante y la devorada con despertar azul nivel 10. Más o menos, no hace mucho más. Hace más o menos el mismo nivel. Entiendo. Lo tendría que probar en cuenta principal. Digo, en la cuenta del buen Aret, porque ahí está. Me salió también la de guardianas de rango. ¿Quiénes son los fuertes de R1C? ¿Puedes mostrar su marmota, porfa? Podría mostrarles aquí. R1C. Vigilante es el top, crack. Con 4.8. Ahí lo puedes ir viendo. Tony, ¿qué hormigas regalan en el Barrenland? Así como la punta de lanza carmesí en la isla. Regalan la acechadora oscura, la enjuta rubí y la punta de lanza carmesí. Esas 3. Tony, me tocó una hormiga especial. Se llama saltarina rojo. Creo que por la cosa es que es buena. Rojo. Si es saltarina, es muy buena, crack. No sé si sea saltarina roja. ¿Cómo van las kills? Ahorita sí les muestro. Eso sí les puedo mostrar. Vamos por acá. Tema de kills, gente.
Vemos muerte por hormiguero. El buen Prox dominando con 2.4. PLZ está tratando de defender a tope. Ya saben que están enfrentándose directamente con Back. Y ahí le sigue el jugador Calaba 13, que es main transportador, ¿vale? Prox no he visto, tal vez me he olvidado, no sé qué formación lleva. Creo que lleva full arquero él. Calaba 13 con 2.1, jugador full transportador. De ahí le sigue el Tigre con 1.9. Al punto que vamos, tal vez él suba ya rápidamente y lidere el top en esta batalla. De ahí le sigue Polar Bear, que es de la alianza de Back. Aquí hay gente fuerte en la alianza de Back, gente. De AW acá estamos viendo al buen Kyle, Blue Ant. El buen JS también está entrando ya al 1G de kills más o menos. El lobito de Doc también está entrando al 1G. Y así aproximadamente, gente. Más o menos. Ahorita sí se están enfrentando. Ya se está viendo el nivel, gente. Ya se está viendo el nivel. Cómo están funcionando las alianzas. Por ejemplo, Doc, si miras, muy activos. Hay mucho jugador de Doc aquí, ¿vale? Hay mucho jugador de Doc. Están tratando de construir una torre por acá para tratar de posicionarse muy bien y no les hagan retroceder. Hay mucho jugador de la alianza de TAW, gente. Mira esta cantidad de jugadores. Es bastante. Es bastante reunida en este punto. Los de TPX, es cierto, no están tratando de ayudar uno que otro, ¿no? Parece ser que están posicionados ahí por caso de emergencia de que esta torre cayera y no aguantaran la presión de Dog, ¿no? Pero por ahora, el tema de la dificultad, ahorita Dog no puede llegar rápidamente a la torre enemiga, es lo que pasa. Le está tardando un poco más, pero vemos que se mantiene la presión ahí. Están muy nivelados, más o menos lo veo, gente. El buen Jordi, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Dice Tony, ¿qué evoluciona primero? ¿La unidad pro o almacenamiento de recursos? La unidad pro por ahora, crack. Para que puedas tener mejores estadísticas en el caso de que te quieran invadir. Ahí a tope. Fácil, Doc, dice el buen Fabián. No sé cuál será de estos jugadores el buen Fabián, gente. No les sabría decir. Pero el buen Fabián es con una mini ballena, gente, más o menos. Más o menos por ahí, gente. Ok. Bien posicionados. Sí tardan, gente, miren. Entran, salen. Esta torre sí la va a recuperar de la alianza de TAW. Doc se le va a hacer muy complicado invadirla. Va a ser muy complicado, gente. Tocará ver cómo avanza en tema de la construcción de torres en este punto. Una vez llega a este punto. Porque ahorita la alianza de Back está presionando muy bien. Se le dificulta un poco PLZ, aunque sí tratan de defender. Por acá debe estar... Acá está Chakra. Calaba 13 debe estar en estos puntos más o menos. O debe estar por acá atrás. En alguno de estos puntos. Acá en PLZ debe estar el que está liderando el top de kills, pero no lo veo. Tal vez no está aquí. Déjame ver. No vi. Si no debe estar. Él debería tener tal vez una estrella importante. No lo veo aquí. Parece ser que se están tratando de... No sé, retirándose parece que están. Porque no veo bastantes jugadores en este punto. Se le está dificultando un poco. ¿Cómo está, Jonathan? Bienvenido. ¿Quién va ganando en influencia de alianza, Tony? En influencia. Vamos por acá. A ver, les muestro. En influencia de alianza, Doc. Con 383. Con 383 más o menos. Ahí van. De ahí le sigue TAW. Ni tan lejos. Con unos puntos de diferencia. Esto también es tema de estadísticas también, ¿no? Bueno, puede que una que otra estructura le dé más influencia que otra. Puntos de competencia. Miren ahí, el buen Doc sin duda remontando ahí a tope, gente. Bien ahí, déjenme me posiciono por acá para buscar la zona. A ver, por acá, bien. Ok. La van a recuperar, va a 54%. Esta torre se recupera fácil, gente. Es que tienen a los tops aquí. Hay dos súper fuertes, ¿no? El tigre se le está dificultando un poco. No es tan fácil, obviamente. El tigre, sin duda, antes de este enfrentamiento, como ya sabían contra quienes les tocó durante el periodo de selección, todos estudiaron muy bien, ¿no? Ya saben contra quién se están enfrentando. El tigre de Dog, gente, sabe muy bien que no es fácil vencerle a esas guardianas de Blue Ant. Muchos ya han visto en muchas transmisiones que esas formaciones de Blue Ant pueden que estén muchísimo al nivel de las formaciones que lleva el tigre, gente. Porque no es fácil vencer. Mucho daño en esas guardianas y mucha vida lo que llevan actualmente.
Por acá dice Tony, hoy saqué mi segunda T10. Ahora me concentro en la mejor excelencia, ¿no? Sí. Ya sacaste tus... Y felicidades, crack. Tu segunda T10, God. Imagínate cuánto tiempo es eso. Y sí, sin duda, crack. A tope con mejor excelencia. Dog dejó nuestra torre a 4%. Cuando terminamos de matar R1C. Y ahora las estamos recuperando. Sí, lo que estaba viendo es que abajo estaban turnándose. Y R1C pues ya no quiso presionar más. Trató de distraer un poco. Pero miren, recuperaron muy bien la torre. Recuperaron muy bien la torre. Casi prácticamente estaba por caer, pero muy bien. Les diría, muy bien, muy bien. Ok. Miren, tratando de llegar a tope. El tema de la distancia es el problema aquí. El problema es la distancia, gente. ¿Cómo puedes compensar para tratar de presionar más rápido la torre? La distancia como que compleja un poco. Hasta llegar ya entran todos los de TAW a la torre y presionan, gente. El buen Zul con el buen Fabián, gente. Esa rivalidad, ¿no? Ahí a tope, bien, bien, bien. Deja ver cómo van acá los de back. Vale. Tratando de defender lo que más puedan los de PLZ. Pero muy complicado, gente. PLZ se le complica un poco. Presiona uno que otro. Se va adelantando. Por acá esta torre sigue construyéndose. La van a recuperar fácil. Ahorita sí se le dificulta a Doc. ¿Qué puede hacer Doc? ¿Qué puede hacer Doc? Ahorita es resistencia, ¿no? A este punto, con todas las agrupaciones que van armando, es ver hasta que se queden sin resistencia de temporada y empiecen a usar las cucarachas, gente. Bueno, en el tema del forraje primario. Una vez acabe el forraje primario, ahí sí, gentita, pues llegaría ya lo importante, ¿no? O sea, ya quedarse sin ese recurso limitado. Y quien se quede primero así seco, gente, ya marcaríamos una diferencia porque ya no podrías defender de mejor manera. Ya no podrías ni siquiera... O sea, la resistencia de temporada es primordial aquí. Entre más jugadores activos tengan actualmente, es menor la capacidad de desgastarse mucho más rápido. Aquí crucial, gente. La actividad es importantísima. ¿Quién se queda sin recursos primero, gente? A tope, gente. Miren eso. Miren eso. Esta torre sí se está presionando mucho. Está presionando mucho. Vamos a ver, empieza a hacer una agrupación. Miren, entra con un insecto de guardianas. Los free to play nada más. Algunos jugadores armando agrupación lo que puedan. O sea, me imagino que deben estar armando consecutivamente muchas agrupaciones. Para que una salga primero, luego otra consecutivamente y así. Traten de liderar. Esa sería la estrategia primordial. Ya recuperan otra vez la destrucción de la torre. La tienen a 20 minutos de caer, pero deben mantener mucho la presión. Entonces hasta que llegan a la torre se dificulta un poco. Ya va cayendo poco a poco. Empiezan a hacer agrupaciones. Viene esta gente. Vale, trataron de sacar a algunos jugadores. Quedó en 1 hora más o menos el tiempo. Van a sacar otra vez a los jugadores. Pobre torre, dice, toda agujereada. Sí, mucha presión aquí, gente. Solo en esta torre. Otra vez la recuperan los de TAW. Presión contra presión, gente. 33% de la tercera T10 y 2% de mejoras de excelencia. Si decido terminar y ya salir del dolor de cabeza de las T10, estaría cometiendo algún error grave. C137 es mucho mejor de que vayas de una vez a mejora de excelencia, para que no te pierdas los buffos mucho más rápido. Lo que pasa es que tener 3 T10 como que no te ayuda mucho, ¿no? Por ejemplo, si ya tuvieras 2 T10, una arquera, una guardiana, ya te armas formación mixta para pensar a un futuro y listo. Mejor ve de una vez a mejora de excelencia, pasas las primeras mejoras que solo te dan defensa, que no son muy buenas, pero a partir de la defensa, una vez acaba, empiezan las mejoras de daño y aumentas mucho el daño y valdría la pena. Y obviamente la mejora de excelencia es un poquito más cara. Déjenme ver por acá, parece que están peleando. A ver, no. Parece que solo están estos élites sin problema. Ver por acá cómo van los de back. Bien, sí están defendiendo los de PLZ. Sí están defendiendo, gente. Solo que no veo tanta actividad por PLZ. El buen Charnex, bienvenido. ¿Qué tan viable ves que usen las T10 para no terminar sus hongos tan rápidos? Diría que es importante más que todo para los más fuertes de cada alianza. O sea, los que son más fuertes de cada alianza, gente, deberían enfrentarse contra los infectados con T10 para tratar de guardar la mayor cantidad de recursos
guardar la mayor cantidad también de aceleraciones, porque tengan en cuenta que entre más rara sea la hormiga de temporada, más cuesta de tiempo y de recursos. Entonces es mucho mejor aprovecharla también. Dice, mientras el tigre siga activo, Doc podrá sobrevivir. Es cierto. Aquí lo importante, gente, es que el tigre no caiga primero, ¿vale? Porque es cierto, el lobito, gente, es un jugador muy fuerte, pero no está al nivel de las super ballenas, ¿no? Pero está por ahí debajo, ¿no? JS también, más o menos. Podríamos decir que JS y el lobito son como una ballena, entonces contarían como dos aquí. Pero difícil, ¿no? O sea, aquí mucha estrategia y coordinación importa. El buen Jorge Pineda, bienvenido, crack. Hola, Tony, ¿cómo estás? Saludos de México. Un saludito a la hermosa gente de México que se va reportando. Bienvenidos, gentita, bienvenidos. Ahí, como van viendo, el enfrentamiento se está dando muy bien. La torre se está manteniendo en construcción, sin problema. TAW ha recuperado demasiado. Demasiado, gente. Ahorita tenemos que ver el tema del desenlace. ¿Quién aguanta hasta el último? Quien se quede sin hongos, gente. Porque ahorita ya saben, este honguito de temporada tiene límite, ¿no? Prácticamente una vez agotes todo esta capacidad máxima de suministro, ya estaríamos hablando que te quedas en jaque. Ya no puedes utilizar mar. Tendrías que esperar sí o sí el tiempo necesario para que recuperes esto. Limita mucho. Ahora sí ya no tienes tanta energía infinita como lo que sucedía en eventos anteriores. Y obviamente este cambio lo aplicaron a varios, ¿no? Poderosa Sandy, perdóname si no te saludé. Muchas gracias por estar acá. Bienvenida. ¿Qué otros fuertes tiene TAW? Verás, acá está Blue Ant, el buen Kyle. Este jugador. Por acá este jugador. Prácticamente Saikin, como lo hemos visto en... Este estaba en otra alianza, no me acuerdo cuál era. No me acuerdo. Creo que era la alianza de King, ¿verdad? Sí, era Saikin y él pertenecía a la alianza de King. Era el más fuerte de esa alianza. Prácticamente ahorita está ayudando a la alianza de TAW. Han reclutado muy buenos jugadores. ¿Qué te puedo decir? Diría los más principales son los que están aquí, los 4 del centro. Este y este. Serían los más principales, los más fuertes. Obviamente debería haber otros, ¿no? Los demás son como apoyo para las agrupaciones sin duda. Tony, ¿cómo puedo atacar el árbol cuando empiece el evento? Ya que beneficia y que te dé perdón. No te preocupes, empanada quemada. Verás, empanada. Lo que debes hacer, crack, es unirte a una alianza. Y prácticamente la alianza en conjunto debe atacar o tratar de posicionarse el árbol. Lo que pasa es que tú solito, crack, sin una alianza no te permite atacar el... Bueno, atacas el árbol, pero no te posiciona como tú estando en el árbol para acumular cierto porcentaje para que tú te lo puedas llevar. Sino que debes pertenecer a una alianza y tratar de coordinarte con la alianza para que todos puedan presionar y tomar el árbol, ¿vale? Quien pueda llevarse el árbol, crack, es quien esté más tiempo en el árbol o tenga más tiempo de ocupación, ¿vale? Quien tenga más tiempo de ocupación gana. Si tú tienes más del 50%, prácticamente ganas, ¿no? Estaba R1C, ese Kim. ¿En serio? R1C estaba en... Ah, entiendo. ¿Cómo estás, Sunraku? Bienvenido. Saikin estuvo la temporada con nosotros en R1C también. Y se pasó a TAW. Y les tocó como... Miren lo que es la vida. A veces la vida da vueltas, muchas vueltas, ¿no? Estuvo en VAR, la R1C. Vaya, migró a varias partes. Ahorita se fue con TAW. Lo reclutaron muy bien porque este apoyo, gente, era muy necesario para pelear contra Doc. Miren, aquí viene una agrupación fuerte. Van a tratar de invadir otra vez el árbol. Por ahora las torres de Doc no las han tocado. Parece que se mantienen bien. Por ahora están defendiendo a tope, 66% en la torre. Muy bien. Dice, ¿te acuerdas de la alianza Han y ZLS? Sí, creo que tenía un chino con gafas y otro con un gladiador. ¿Qué pasó con ellos? Tienes mucha razón, esos fueron los pioneros cuando estaba ZLS. Tienes mucha razón. No sabía decirte qué pasó con el chinito de gafas, gente. No sabía qué pasó con ese jugador. Ni con el otro del gladiador. Como que se perdieron. Dice, Kevin es más fuerte que Saikin. Eso es cierto. Ah, Kevin es más fuerte que Saikin, ¿es en serio?
El buen Kevin es full transportador, gente, también. Sí, gentita, son muy fuertes este grupo, sin duda, a tope. Estoy unido, es una alianza de recolectores, bueno. Y otra cosa, a que tú atacas no veo. No, es que ahorita no estoy en esta zona, crack. No puedo atacar porque la pelea importante está muy lejos. Tendríamos que, no sé, aquí, gente, están en este punto, ¿verdad? Esta es las torres de Back. R1C más bien está centrado muy bien en la parte de abajo, pero estamos más o menos llegando. Aquí hay unas torres, gente. Aquí hay unas torres. Esta es la alianza de esta es la torre de R1C. Bueno, por mientras, las estrategias, bueno, ya las dirán los R4, no por ahora. Pero veo que más que todo Doc va a tratar de defender lo que más puede esta zona. Mira, la actividad de las dos alianzas es muy alta. O sea, si notas, se nota que estas alianzas cuando hay pelea vienen todas. Vienen todos. Sin duda. Dice, el que está ahí con foto de pato es el que le sigue a Blue Andy Kyle. Claro, este de aquí, sin duda. Y no, entre gente. ¿Que me salgo? Sí. Este es el que le sigue. Claro que sí. Prácticamente son muy fuertes. Por ahora, muy bien que llegó el lobito también a Doc, gente. Llegó como un buen soporte porque sí se complica. O sea, estas alianzas estaban ya predestinadas en este evento, gente. Estas alianzas sin duda están muy bien predestinadas. Un evento muy activo. Prácticamente si se dan cuenta el tema del mapa, prácticamente estas dos zonas ya las han tomado 100%. Claro, la alianza de Doc tiene un poquito más de influencia porque han dominado mucho más, ya han tratado de conseguir muchas más estructuras. En cambio acá hace falta todavía estas dos, más o menos la están consiguiendo. Tiene que frenar lo que más pueda TAW. Doc viene con las intenciones de invadir esta zona, gente. Viene con esas intenciones. Y obviamente TAW no se va a dejar, gente. Ya saben que esta jugadora, que diríamos que es la primera temporada que va como líder, o ya participaron en otra temporada, gente. Bueno, el buen Fabián me sabrá decir. Creo que ya participaron en otra temporada, ¿verdad? O esta es la primera temporada que va a Blue Ant como líder. Dice, el Lobito lo vencimos la temporada pasada. Estaba en BMS. Bueno, en BMS ya es otra historia, ¿no? Cierto que el Lobito también pasó por BMS. Estaba en KTA, luego en BMS y ahorita se fue a la alianza de Doc. Exacto, ahorita está aquí. Tony, disculpa, ¿sabes cuándo sale el descuento del insecto? El descuento del insecto de Sinergias 2. O sea, cuando lo bajan de precio el Sinergias 2. A ver, Tony, disculpa, ¿sabes cuándo sale el descuento del insecto de Sinergia 2? ¿Descuento dices? ¿A qué te refieres con descuento, crack? Descuento, curioso. Curioso. O cuando ya bajan de precio a los Sinergias 2. A mitad de precio. Verás, actualmente hasta el servidor, si no me equivoco, casi hasta los más nuevos. Bueno, no hasta los más nuevos. Diría que hasta casi los más nuevos ya hay este paquete a mitad de precio. Entonces estamos hablando, Sinergia 1 es con Potamidae, ¿no? Sinergias 2 es el Avispón. Prácticamente ese ya debería estar en tu grupo, crack. Porque este ya es Sinergias 3 y este está a mitad de precio, ya está. No me acuerdo, creo que hasta el 850, creo que hasta más, ¿verdad? Creo que hasta el... Este está hasta el servidor... Porque lo vimos en la cuenta del buen Naret. Y estamos hablando servidor 1300 más o menos. Tony, llevo 50 huevos de la marisma. Y ni una hormiga de evento ni de la selva frondosa. Solo hormigas balas y coraza. Sonraku. Te pasó como a mí cuando fue en la selva también. A mí no me salió ninguna hormiga. Ah, listo. Perdón, gente, es que ando perdido. Cierto que dice sinergia. Ya, perdón, gente. ¿Cuándo sale a mitad de precio? El de Sinergias 2. Ya debería estar saliendo, crack. Porque ya sacaron el de Guardianes. Pero tengan en cuenta que, como ya salió el de Sinergias, el de Sinergia 3. Actualmente empezaron con Guardianas Sinergia 3. Eso quiere decir que Sinergia 2 ya lo bajan de precio. El próximo evento, si es que ofrecen
el de Sinergias 2, pero de Guardianas lo bajan de precio, ¿vale? Pero si saliera Mantis Hoja Seca, por ejemplo, que es de las Sinergias 2, ese se mantendría el precio original, ¿vale? Porque todavía no sale el de Sinergias 3 con sinergia en arquera, vale la redundancia, ¿vale? Entonces, por ahora, crack, tendrías que esperarte, ¿vale? Tendrías que esperarte si es que buscaras la de hoja seca, ¿no? Más o menos para que tomes en cuenta. Dice el insecto de sinergia 1 de arqueras, ¿como cuántos dólares sale? Como está a mitad de precio, crack, más o menos es $150 más o menos. Depende del evento, te sale un poquito más o un poquito menos. Dice la Mantis luchadora Sinergias 1 de arqueras, creo que salió una sola vez a mitad de precio. Creo que sí, crack, no lo recuerdo muy bien. Pero obviamente hay que aprovecharlo, ¿no? Si te esperas un tiempo, ese paquete lo van a bajar de precio. Obviamente aquí gente, como en este paquete, ya pusieron el de sinergia. Bueno, este es prácticamente de la generación 3. Ya cuando venga el sinergia 1 lo van a añadir gente, lo van a actualizar. Es cuestión de esperarse nada más, si es que buscaran ahí. Dice, bueno Tony, ya voy saliendo de la chamba, te dejo a cargo de la... Dale crack, te agradezco mucho Unga y gracias al gran apoyo de R1C que nos permite traer estas transmisiones, gente. Dice Tony, cuando todavía no comencé en el evento del ardillo del árbol, estaré mejorando todo la hormiga de atacante, la estoy al máximo. ¿Sirve? Sí, sí sirve también, crack. Sí sirve. Solo que por ahora te diría, céntrate en una que otra mejora importante. Trata de llevar tal vez, por ejemplo, si estás mejorando la unidad pro. Trata de por lo menos llegar al último para desbloquear las 3 hormigas en tu formación. Ya sabes que cada uno desbloquea un espacio en tus formaciones. Y sería la importancia ahí, crack. Sería la importancia ahí. Bien, vamos a ver cómo se van posicionando. Por acá Bug sigue presionando. Va 17 minutos para que caiga. Por acá también va la presión. Van a construir una torre los de PLZ, pero va a tardar un poco. Y por acá sin duda sigue la presión de TAW también. TAW va a apoyar aquí también a la alianza de PLZ. ¿Vale? En esta torre sí se está armando de lo lindo, gente. Esta torre está aguantando muy bien. Sí les cuesta un poco, aunque no pareciera, TAW sí le está costando un poco recuperar la torre. Entre destrucción, construcción, sí se mantiene ahí. La distancia es lo que le dificulta un poco a los de Dog, gente, aquí. ¿Cómo estás, Jordi? Hola, Tony. ¿Qué pasa con los emparejamientos de los eventos? He visto que suelen estar un poco desbalanceados. Diría que en los primeros eventos, si tú vas a la isla perdida o es tu primer Battle Land, esos eventos sí están un poquito desbalanceados. Ahorita han mejorado algo porque pararon para los servidores que iban a ir a este nuevo evento. Pararon los anteriores eventos para que todos se esperaran y se inscribieran al mismo tiempo a este. Y sin duda ayudó mucho para los emparejamientos porque hubo mucha más variedad de horarios. Y entre otros pues se acomodó muy bien. El juego sí hizo algo muy bueno en esa parte. Por tratar de que otros no vayan a los eventos, ¿no? Entonces está muy bien. Esta torre otra vez la recuperan. Cuidadito. Los de Dog siguen haciendo agrupaciones. Esto es importante. Vale, ahí bien posicionados. Bien posicionaditos. Ok, estos jugadores colocaron escudo. Vale, me imagino que van a quedarse ahí por si acaso. En un X razón tal vez la torre vaya a caer, gente. Y como están con escudo ocupan espacios, ¿vale? Ocupan espacios. Listo ahí. 67%. Oh, esa torre se va a construir muy bien. Ok, aquí llega una agrupación más. Vamos a ver si logran sacar a los jugadores de la torre. Vamos a verlo ahí. Ok, lograron sacar a varios, pero no cambió el estado de la torre. Más o menos, gente, más o menos. La presión sí se siente. Vale, está tratando de llegar otra agrupación ahí. Ya sale la agrupación del tigre, gente. Ahí va poco a poco. Es que imagínate cuánto tiempo tardas de aquí a acá. Por lo menos son algunos segundos. Y esos segundos son tiempo de construcción, gente. Se nota ahí, se nota ahí. Poco a poco, poco a poco. Ahorita sí están tratando de dar un poquito más acción al evento. Están un poco estáticos, como estamos viendo. Mira ahí cómo va la torre. Avanza muy bien. Ya mismo llega. Vamos a ver cuántos reinicia aquí. Llegó. No logró sacar a todos, miren eso.
Debe haber quedado listo. La gran mayoría sacó, por lo menos los más fuertes. Estamos hablando Blue Ant y Kyle ya se desgastaron con ese ataque y los reiniciaron. Esto le da chance otra vez a Doc tratar de a tope llegar a la destrucción de la torre. Queda muy poco tiempo. O sea, hasta que ya se abra otra vez el túnel y llegar, tardas un poquito. Kills. ¿Quieren ver kills? Vamos por acá. Vamos a ver las kills. ¿Cómo van? Hasta el momento. Muerte por hormiguero. Prox todavía sigue en 2.4. Calaba 13, 2.1. Al tigre, gente, se está complicando hacer kills. ¿Vale? Se le está complicando hacer kills. Se le está complicando hacer kills. Miren eso. Es que como se está enfrentando a Kyle y Blue Ant, no le es fácil, gente. No le es fácil. Ahí sí se está estrellando un poco. JS está subiendo un poco a poco. Miren, ahí está un G. Blue Ant todavía no sube a tope. Todavía es como una formación de full guardianas, gente. Está preparadísima para aguantar la presión del tigre. La presión del tigre se siente, gente. Así van las kills. 2.4. La alianza de PLZ. ¿Qué digo? PLZ. Prox va dominando ahorita el tema de kills. Dice, ¿cómo se le hace para entrar a esas alianzas top? No sé cómo sería. Tendrías que tener una cuenta fuerte. Más que todo ahorita, como son alianzas que ya tienen un poco de camino y ya tienen un poco de prestigio, tienes que ser un poquito fuerte. Más que todo, diría que tendrían que medir mucho la actividad, ¿vale? Porque puede que lleves a alguien fuerte pero no esté activo en el evento y a la final es como un espacio menos, ¿no? Por más fuerte que sea. Tony, hablando de tema de evento, quiero saber el evento sobre la ardilla, el primero. Sobre la ardilla, el premio gordo. ¿Es mucho? ¿Cosa exclusiva? ¿A qué te refieres con de la ardilla, crack? A ver, vamos a ir con la torre. ¡Ah, gentita! En la descripción del video, si es que quisieran unirse, tenemos un grupo de WhatsApp que creamos para la comunidad. Por ahí también, si es que YouTube no te notifica, en WhatsApp sin duda te notifica. Obviamente, como es una comunidad, tiene anuncios, o sea, tiene un canal solo de anuncios donde yo solo hablo y para dar anuncios. Y hay otro chat donde pueden hablar todos, ¿vale? Y hay otro chat que son de los miembros del canal, prácticamente los que pagan una membresía, ¿no? Solo que déjenme el pego por acá. El grupo de WhatsApp, si es que quisieran unirse. Listo, lo pego por acá. Listo, gente. Lo dejo ahí. Ahí también pueden hacer preguntas, si es que tuvieran dudas o inquietudes. Y por ahí también mandamos alguna que otra captura, gente, de los eventitos, gente. Ya saben, ya saben. Tony, ¿dónde ves las muertes de hormiguero? Tienes que ir al poder total de tu hormiguero, prácticamente, aquí. Y vas a clasificaciones, ya ves el total de kills. ¿Cómo va el emparejamiento de robot? Ahorita están enfrentándose contra solo los infectados. No han avanzado como este grupo, ¿vale? Han ido a su ritmo. No hay tanta presión. Les diría que en el evento de robot va a ganar, gente. Robot va a ganar. Prácticamente LOB va a ganar ese evento, gente. Y yo así ya lo vuelvo a lo lejos ya. Tony, ¿vale la pena completar una línea de T10 guardianas o me espero? Ya que hoy es pangolín, ¿qué hago? Hijo. No sé, es que si te apresuras hoy gastarías muchos diamantes, ¿no? Y te acortarías un poco. Yo siempre soy de esperarme, te diría. Voy a dejar a Tony hacer un sorteo por mi posición LOB. ¿En serio, Soul? No creo. No creo. A ver, veamos por acá. ¿Cómo se posiciona? Bien ahí. Deja ver por acá cómo va. Los de back. Vale, esta torre también la están atacando. Esta sí va a caer, gente. Dentro de 15 minutos. Están muy bien posicionados aquí. Box Kitty. Están muy bien posicionados. Por ahora no hay tanto problema por esa parte. Nuestro enemigo no quiere pelear, exacto. Por ejemplo, en este evento, tanto Doc como Blue Ant, y decir, tanto Doc como la alianza de TAW quieren acción en este punto. Mira eso.
Es que mira, si ven ya la reputación de la alianza de LOB y quién está ahí dentro, ven a Robot, gente, ya a quién le da ganas de pelear si ya sabes que no hay alguien que le pueda dar versus, ¿no? Más bien tratan de ir el evento sin problemas y esperar hasta el último. Llegar al último momento para llegar. Bueno, para redundancia, ¿no? Vamos ahí, 16 minutos. Bien esa torre, la van a presionar. Otra vez. Ahorita mira, están dominando un poco la destrucción. Está siendo difícil sacarlos, mira eso. El buen Berserker, ¿cómo estás, Tony? Muestra tus estadísticas. Pero esta no es mi cuenta, crack. Esa es otra cuentita. La torre ya no se la quitan. Está complicado, ¿no? Mira esa. Ahorita están dominando un poquito más la torre ya en destrucción. La están dominando. No quieren regalarle muertes a Robot. Exacto, ¿no? Se estrellan mucho. A ver por acá. Bien, bien, bien. 50 va bajando poco a poco. Está bajando. ¿Qué horario escogieron? El mismo horario, de 16 a 24 UTC. Desde el inicio empiezan a pelear aquí. Más o menos. Como pinta esto, gente, sin duda la alianza de Doc va a presionar mucho a TAW. Aquí están teniendo una pelea muy temprana porque todavía hasta que abra la zona del árbol ya quedan, bueno, más o menos 5 días, digamos. Más o menos, son 5 días hasta que abran. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, pero ya quieren una pelea más prematura en este punto. Ok, ya recuperaron otra vez la torre. Muy bien esa recuperación. Porque dice, no tienen otra opción pronto. O luchan contra nosotros o no se alcanzarán los hitos. Dice, nos dirigimos a su maravilla nivel 7. Tendrán 5 días para recuperarla o no habrá hitos. Soul, tienes mucha razón. Que prácticamente, como te dije, Soul, yo a ojo cerrado digo que el evento de LOB lo gana LOB fácil, gente. Va a ganarlo muy fácil. Vale, aquí se fue un jugador. Miren, dejaron un espacio vacío. Ok, aquí estaba Saikin, si no me equivoco. Saikin fue. Se desconectó, gente. Vale, otro jugador ocupó esta formación. Que digo, formación ocupó este espacio. Ahorita ya quedaron 3 tops. Pero sin duda, como dice el buen Fabián, Kevin es muy fuerte. Más fuerte que Saikin, así que por ahí debe estar, no lo veo. No lo veo al buen Kevin. Es que él también es full transportador. Él ya tiene insecto nivel 100 también. O sea que es difícil localizar aquí los jugadores. Más que todo si es que no tienen puesta la estrella a tope, ¿no? Este de acá. Vale. Por ahí debe estar escondido el buen Fabián, gente. No quiere revelar su posición. Pero por ahí cerca debe estar. La torre se presiona bien. Dice, ¿esa pandilla de OPS es activo, Tony, o algo? Normal, te diré. Yo pensé que, bueno, el líder, que es el más fuerte de esa alianza y que está muy fuerte, realmente te diría, no sé, no está muy activo. Realmente OPS yo pensé que iba a ser más activa, pero está normal, te diría. Está normal. Lo veremos más adelante cuando ya toque un primer enfrentamiento ahí en el grupo de LOB. Ya W se quedan sin energía, ya no pueden. Y ahí es problemático, gente. Bueno, uno que otro puede irse porque no tiene tanto tiempo. O sea, aquí ya llevan un tiempo peleando, es cierto. Ya llevan bastante tiempo ya. Ya llevan un buen tiempo peleando. Pero mira, ya estamos notando de que está dominando más Doc. Está dominando un poco más Doc, gente. El lobito, ¿qué digo el lobito? El tigre de Doc, gente, demostrando ahí el nivel, ¿no? Blue Ant sin duda también sabía contra quién se iba a enfrentar. Así que no iba a ser fácil. Aquí, miren, el tigre de Doc tiene las mejores arqueras del juego, ¿vale? Tiene que armarse una mixta para poder contrar un poco al full arquero si es que se topara con otros por ahí. ¿Qué digo Saikin? Kyle juega mixta, ¿vale? Y ahí el tigre también tiene mixta, ya como que compensa un poco eso, ¿no? Ahora, para vencer esas formaciones guardianas de full que tiene Blue Ant, el tigre debe tener una formación de arqueras potente, o sea, para poder contrar un poco eso, porque formación mixta contra una full guardiana, gente, es muy difícil vencer, o sea, no lo puedes. Por más que un poquito más de estadísticas lleves, te va a ganar. De por lejos, gente, la formación full guardiana es meta ahorita, es muy meta. Y por ahí vi también una captura, gente, y por ahí nos mandaron también en el grupo de WhatsApp, en tema de la comunidad.
Colgaron ahí también la formación que llevaba ahorita la jugadora Blue Ant. Y ya lleva la nueva hormiga de rango, gente, que estamos hablando de esta. Ya lleva esta hormiga de rango a 2 estrellas rojas. La lleva en segunda posición. La tercera, la hormiga de rango Pay to Win. Y de primera, gente, ya saben, la clásica. Dice, OPS pensaban que eran fuertes porque son para el rango 800. Pero están aprendiendo que el rango 550 y menor está años luz de ellos. Confirmadísimo, Soul. Es cierto, o sea, el pandita que está en OPS, que es el líder, es muy fuerte. O sea, sí tiene mucho dinero invertido ahí. Pero, gente, o sea, si ya te topas con Robot, te das cuenta que los grupos del 500 en adelante es por tiempo. Y obviamente por los jugadores que llevan y unidad que se han establecido ya a lo largo del tiempo, pues ya te das dando cuenta que no es lo mismo ya el bracket del 800 que el 550, gente. Es cierto eso. Estamos hablando ya alianzas muy fuertes, ¿no? O que sea full transportadora, ya es el counter de guardián. Exacto. Yo vi que el tigre, gente, llevaba insecto 98 en transportadora ya. Y obviamente tiene las 3 hormigas full estrellas. Es justo para enfrentarse a Blue Ant con eso. Full Blue Ant, gente. El tigre vino preparado. Tiene 3 formaciones top. 2 insectos nivel 100, 198. Preparado para el evento ya. Sabía que sí iba a enfrentar a Blue Ant. Dice Soul, igual nos emparejamos con la S del 700 y solo quieren pelear. No se controlan, dice, solo quieren... Así es lo que pinta la situación, ¿no? Mira, la torre está dificultando. ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando con esa torre? No la están recuperando. Cuidado ahí. Ah, ya la recuperaron. Ok, están perdiendo, recuperan, pierden, recuperan, pierden, recuperan. Cuidadito ahí. Cuidadito, Dog está presionando aún más. Yo les dije aquí, quien no administre bien la energía se mete en problemas. Se mete en problemas, gente. Aquí es importante la administración de la energía. Aquí sin duda los líderes R4 deben estar animando a tope estas alianzas para que mantengan todavía la presión. Todavía se siente la presión, gente. Todavía ahí. Uno que otro sigue armando. Arma la agrupación el tigre de Dog. Entran los jugadores. Y sale la agrupación. Ahora va a entrar otra vez. Va a entrar otra vez, gente. Ahí tiene que sentir la presión, gente. Ahí deben estar sudando frío porque llega esta formación, gente, y reinicia esa torre. Debe tratar de reiniciar o tratar de sacar a los más fuertes que son Blue Ant y Kyle. Siento que si no hubiera túnel, Dog tira la torre más rápido. Te diría que sí. Es la lejanía. Es que mira, de aquí hasta acá tardan un poco, ¿no? En cambio, para ellos defender está bien. Es que a la final es ventaja de la zona, ¿no? En la que estés posicionado también. Mira ahí. Empiezan a... Ya va a llegar. ¡Bum! Reinició la torre, mira. Ese tigre, gente, reinicia torres. Uy, bien. Otra vez reforzaron y la recuperaron. El reinicia torres, gente. Ahora viene JS. Ahora viene a armar una agrupación. Arma agrupación hasta que vuelva la agrupación del tigre, gente. Empieza a agrupar JS. Están tratando de mantener un timing más o menos perfecto para que se sienta la presión. Blue Ant y Kyle no refuerzan la torre. Dice, solo ellos agrupan. Claro, es que deben solo estar agrupando constantemente. No hay de otra. Les queda eso nomás. Igualmente, ahorita están solo agrupando los más fuertes. Tratan de sacar los que están ya estacionados en las torres. Dice, supongo que están haciendo agrupaciones cronometradas. Esa es una buena estrategia. En este nivel, toda estrategia es válida. Y la que más funcione y la que optimice todo, gana, gente. Piensa que los recursos por sí solos los ponen la grande... Exacto. Puedo perder 8G, cariño, y volver al próximo evento. Exacto, Soul. Exacto. Las cuentas de OPS probablemente no tengan el total de 3G solo en función del tiempo en el juego. Exacto. Ese es otro punto también. Tienes mucha razón, Soul. Por tema de antigüedad, la obtención de recursos pesa también. Aunque logren aguantar la presión de Robot, quedan sin recursos y ya en jaque, gente. Dice, si ellos refuerzan ya tendrían la torre en 100. El buen Fabián, gente, miren eso. Ahorita le toca al buen Fabián reforzar la torre, no hay de otra. Es lo que tiene el papel ahorita primordial el buen Fabián. No sabemos quién es, pero está reforzando la torre, gente. Ok, otra vez la reinicia. Muy bien. Muy bien, muy bien. La está manteniendo casi a la mitad. La está manteniendo más o menos a la mitad, gente.
Por acá dice, nosotros éramos como Doc, KTA nos dejó a 3% y nos ganaban por la lejanía. Y logramos recuperar nuestra torre casi perdida. Esta ya decía no lo logramos y pues muy bien. O sea, a la final la unidad. Quien aguante más tiempo es en batalla, nada más. Dice, así quiere que bajen de su nube a SDG. Verás, esa alianza SDG sin duda, al ritmo que va a entrar en el grupo de los más fuertes. Y le van a dar una muy buena pelea. Van a dar muy buena pelea porque hasta donde sé, SDG también es una alianza muy potente. Y es de los primeros grupos, dominando los primeros grupos, como debe de ser también. Tony, ¿cuánto dinero crees que hay invertido en todos esos jugadores juntos? Ay, de todos estos no sabría decirte, pero ya más millones hay aquí, crack. O sea, no cientos de millones, pero ya hay millones aquí. Si estás hablando de todos estos, aquí hay millones ya. Por sí solo el tigre ya debe estar casi más o menos cerca del millón. No sé, no estoy muy seguro. Blue Ant también debe estar por ahí porque tengan en cuenta que Blue Ant dejó un tiempo el juego y recuperó el nivel de los más ballenas del juego con la inversión, ¿no? Donkey, welcome. Thank you for watch. Dice Blue Ant y Kyle, dos solo fácil 1 millón. Exacto, Soul. Estos dos jugadores, gente. Este de aquí, que es Kyle y Blue Ant, los dos son 1 millón, gente. $1 millón aquí dos. Ponle aquí el tigre más de medio millón. Este lobito, el lobito también debe estar cerca del medio millón. Aquí hay otro millón más. No sé. Puede ser. Aquí hay otro millón. Pero si estás hablando de todos los jugadores, aquí hay bastante ya. Tony, ya van 3 horas de batalla. Sin duda que sí, crack. Y eso que solo estamos transmitiendo una nomás. El tigre más o menos 750,000. Mira, date cuenta. El buen Soul sabe los cálculos. Es que él sabe a qué nivel se ha invertido. Más o menos. Entonces estamos hablando de que el lobo y el tigre, gente, ya es 1 millón más o menos. Es bastante dinero ahí, ¿no? Pero obviamente es dinero invertido durante todo el tiempo que llevan en el juego, ¿no? Estamos hablando... El juego ya va a tener casi 4 años desde que se crea, gente. Estamos hablando por ahí 3 años. 3 años toda esa inversión a lo largo del tiempo. Mira Discord, Tony. Hay nivel. Déjame ver. Ahorita lo veo en Discord. Déjame que abra Discord. Ahí lo vemos. Sin duda, gente. Dice, no sabía que Soul hablaba español. Es bilingüe, no que digo bilingüe. El buen Soul sabe 3 idiomas hasta donde sé. Él ya es políglota, crack. Déjame abrir por acá. Discord, listo, ya está abriendo. El buen Fabián ya me mandó capturas, gente. Aquí están los de Blue, mira eso. Hay niveles, dice por acá. Prox. Estas son las estadísticas de Blue, gente. Para que lo chequen. Bueno, vamos a pasar para acá para que miren, ¿vale? Hasta que podamos ver una info dentro del juego. Ok, reacción. Listo por acá. Miren, gente. Actualmente con las estadísticas va así Blue, ¿vale? Va 4.8k de daño en las guardianas, 1800 de vida, 1700, 1800, 4200 de defensa. Es alto, gente. Es que, mira, este jugador quien tomó las estadísticas, ay. Te estrellas contra esto, gente, quedas capot. Esa formación de full guardianas pesa. Ahorita están jugando así como dos guardianas dos líneas de hormigas de temporada y una de T10. Para reducir un poco el coste y no perder tanto el hongo de curación y eso. Ya saben que el hongo de curación también suele pesar hasta que te quedes sin resistencia de temporada hasta ese punto. Es bastante. Ella se nota, gente. Se nota.
Sí, Dada is strong. Blue Ant is strong. Tony, tengo la nueva hormiga de apoyo de arqueras. Desde hace unos días la estoy probando en mi pro en todo, por si ocupas información. La nueva de apoyo de arqueras. También la tengo, crack. En mi cuenta principal me salió y te diría que es muy buena. Da mucho soporte a la primera y última línea. Es una locura. Obviamente, como no soy main arqueras, la estoy probando en el pangolín y se nota mucho la mejoría. Si esas ballenas compran mal, puede ser mucho más de inversión. Mira eso. Bueno, Dada, que es el tigre de Doc, Kyle, Blue Ant, es jugadores dudo que compren mal, gente. Realmente, más bien, sí suelen comprar de alguna manera, por el nivel que van, ¿no? Dice, por ejemplo, Joito, antes que el que salió del juego, cuando salen T10, en el primer compró todos los restos y recursos para abrir los de un día a los 3. Entiendo. Gastó como 600,000 en un día para hacerlo. Imagínate eso, gente. O sea, Joito, una inversión brutal en esa cuenta, gente. Bueno, muchos sabrán Joito quién era. Es un jugador que, bueno, dejó el juego hace muchísimo. Ya estamos hablando bastante tiempo ya. Imagínate para desbloquear las 3T10 ahí en ese momento, ¿no? La cantidad de recursos para pulear full las 3T10, gente. $600,000. Locura. Si cura arriba de 30k de hormigas en 8 rondas, ya sé que White Berserker active mucho y pega mucho. Exacto. Y no solo a la White Berserker, también a la Bombi. Va muy bien. Granja Cat dice por acá. Cat terminó igualmente dejando el juego. Mira eso. Qué sorpresas de la vida, ¿no? Mira cómo van controlando, ok. Y empieza a hacer otra agrupación. La torre se le está dificultando un poco a TAW, ¿vale? Más que todo tratan de mantener su estrategia a flote. Agrupar lo que más puedan. Para tratar de sacar uno que otro, ¿no? Dice, a Doc se le hubiese sumado el gato payaso y hubiera estado súper ese grupo. Sí. Verás, si los más fuertes de BMS se hubieran llegado a Doc, uy, hubiera pesado. Solo que el gatito payasito ya no lo he estado viendo muy activo en eventos, gente. Ya no es como antes, ¿vale? Pero obviamente tiene su cuenta fuerte, etc, etc. Llegará aquí, pero ayudaría en cierto momento, ¿no? Y ahí tal vez se desconectaría. Kat se cansó de lo mismo, dice, por eso se fue. Es que el juego es así, crack. Bueno, de alguna manera el juego trata de implementar nuevos eventos, como este que fue muy dinámico, pero a la final el tema de desgaste se nota mucho, ¿no? Pelear contra los infectados como que sí es un poco tedioso. Dice, está muy atrás el payaso comparado con los demás. Exacto, ¿vale? Ya no le invierte como antes. Pero obviamente es buen soporte para el equipo. Imagínate, si yo me pego contra él, me quedo capó también. No soy versus para el gatito, gente. No soy versus. El que sí le puede dar versus es el buen Soul, gente. Porque el buen Soul pues tiene buena cuenta y todo eso. Y está a tope con todo y no ha estado tan inactivo. Bueno, ¿qué digo inactivo? Ha estado muy activo, gente. En cambio el payasito ha estado tratando de dejar ahí a tope. Entonces, en tema de actividad pues pesa también. Pesa mucho también. Uy, cuidadito ahí. Tratan de darle a tope. Ok, o le tratan de recuperar. Se presiona. Uy, tantas líneas. Imagínate esto. Si no tuviera el modo simplificado, aquí no se ve nada. Es nada, gente. Aquí más bien vamos a ver las formaciones más importantes entrando a la torre. Por lo menos hay ese modo simplificado. Gente, esto quiero que me confirmen. Recuerden que en una actualización el juego añadió un efecto ambiental que fue el de la lluvia y unos brillos que salían desde este lado. Se originaban desde este punto hacia el centro. A algunos les empezó a dar problemas por ese cambio que hubo. Tal vez les hacía un poco más lento el dispositivo o algo así. En BMS hay otro león, dice. Ese también tiene insecto al 90. Sí, es muy fuerte también. Sí, es muy fuerte.
¿No les empezó a dar problemas a algunos? No, todo full, perfecto, entiendo. Tal vez sea para los que tienen un dispositivo no tan fuerte, puede que sí les afecte. Verán, les diría, este evento a comparación de los anteriores está más optimizado. Yo pensé que como iba a ser versión beta, tal vez pasar mucho tiempo en el juego nos iba a sacar, ¿vale? Yo pensé que nos iba a sacar del juego. Y veo que no, ya no como... Bueno, es cierto que a lo largo del tiempo si mantienes mucho tiempo en el juego, puede que se te haga un poco lento, pero no te saca como en anteriores eventos. A mí me solía sacar de... Aún recuerdan cuando utilizábamos emulador. Nos sacaba del juego, gente, porque había tanta información, procesamiento, etc. Pero ahorita veo que los desarrolladores sí trabajaron mucho en eso, en optimizar eso a tope. Aunque hayan añadido esos efectos ambientales de lluvia y sol, está bien. El león estaba más abajo que el lobo, dice. Y el gato ya peleamos con los tres juntos, entiendo. Para los de 4 de RAM se les explota el cel, dice por acá. Claro, es que mucho procesamiento. De hecho, mi celular se traba menos que en la selva. Ahí sí se me saca del juego. Ah, en la selva te sacaba el juego. Y en este evento no. Por eso les digo, el juego ha trabajado muy bien. Lo optimizaron bien. Yo con 4 de RAM, dice el buen Bean. Bien ahí. Mira, por ejemplo, yo les diría, el evento pareciera que no estuviera bien hecho por lo demás, pero está muy bien. Muchos se quejan por lo difícil que está. Es cierto, o sea, los infectados están complicados de vencer, pero es parte de la modalidad. Tal vez como es beta, el juego lo vaya a cambiar, tratando de optimizar ciertas cosas, pero por ser beta, optimización, añadieron efectos ambientales, y aún así añadiendo esos efectos ambientales, no va mal el juego, va bien. Están trabajando muy bien. ¿Qué pasó con TIG? Hasta donde sé, pues ya no va a entrar en estos grupos porque los jugadores más fuertes de TIG, Ago, se fueron a la alianza de Doc. Ahorita Doc están posicionándose muy bien. Mira aquí al tigre, tratando de agrupar a tope. El tigre agrupa gente, sin duda está haciendo 2 agrupaciones. Tal vez 3, porque veo muchas líneas alrededor de él. Entran, sale la primera agrupación, van a entrar a controlar un poco la torre. Cuidadito ahí, puede ser peligroso eso. Dice, ya va siendo hora que actualicen la expedición de Alianza, aunque es un evento casual para cuando no se está en la isla, pero sería bueno que lo renueven. Tal vez un rework o algún cambio importante. Tal vez un nuevo mapa puede ser algo para que le dé frescura. Ah, bueno, entiendo, sí hago. Y ya no entra en estos grupos lastimosamente. Pero está muy bien. Miren esa presión. Esa presión. Entró la agrupación del buen Dada, gente, que es el tigre de Doc, y reinicia la torre. Pero otra vez la recupera TAW. Ahora sí, JS empieza a hacer otra agrupación. Aquí deben hacer agrupaciones sincronizadas. Mira ahí, mira ahí. Cuidadito, sin duda, la presión se siente, gente. ¿Cómo van los de back? Ahorita lo vemos, ahorita lo vemos. No ha avanzado tanto, todavía van. Uy, recuperaron la torre. Ok, llegó Prox, gente. Es que con Prox es donde ya se les dificulta. Y mira el buen Prox también con la skin. Ok, otra vez recuperaron. Sí, se le está dificultando. Prox no estaba aquí, ahora llegó y está retomando otra vez la presión. Claro, es que con Prox ya se frena un poco. Los de back tal vez no tengan tantos activos en este momento, al parecer tal vez. No sé, tendríamos que verlos todavía. Tony, ¿no sabes a qué hora es el juego al respecto sobre esos servidores que ya murieron? No se pueden entrar, ¿no será que volverán a abrir migración o sacar algo para poder probarlos? O sea, para poder probar servidores muertos. No sé si el juego va a implementar nuevamente una migración libre, donde no tengas que asistir a una expedición. No sé, por un regalo si diera eso, te diría. Por un regalo. Hay que aprovecharlo bien, porque ahí sí, tal vez sea la única que pase mucho tiempo. Mira qué chévere la marcha del evento que fue por comprar monedas, gente. Estuvo chévere esa marcha. Se ve muy grande. A comparación de las marchas que ha existido en el juego. Se ve muy grande. Claro, de vez en cuando la podríamos ver nada más. Ok, recuperaron otra vez la torre. Destrucción se está anotando, ¿vale? Esta es una estrategia clásica de TAW. Yo siempre he visto esto, que dejan que caiga muy bien la torre hasta cierto porcentaje. Y otra vez la empiezan a recuperar. Aquí ya, como les dije, quien se mantiene más en línea y no se desperdicia los recursos, se mantiene a flote.
Mira eso, mira eso. 43. 43, 43. Cuidadito, ahí se siente la presión. Ok, cuidadito ahí. Otra vez la recuperan. Oh, no. 12 minutos, gente. Cuidado. Ahí está muy llena la torre ya. Está demasiado llena la torre. Vamos a ver las agrupaciones que salgan por Blue Ant o Kyle. Y tienen que reiniciar otra vez esa torre. Ok, va 12 minutos. Está tratando de sacar a los jugadores. Uno que otro empieza a atacar. Cuidado. Esta gente... ¿Cómo aguanta la torre, gente? Mira eso. La destrucción. Están aguantando muy bien los de Doc. Ahora se mantiene la presión. Mira eso, mira eso. Mira eso, todos enviando. Todos enviando, no importa qué tan lejos estés. Todos apoyan, gente. Mira eso, mira eso. Mira los de acá, también los de TAW. No se quedan atrás, todos desde lejos. Por más lejos que estés, apoyando, apoyando. Mira eso, mira eso. 12 minutos, cuidado. Está 39% la torre. Ok. Saca una primera agrupación. Por acá sale una agrupación por parte de este jugador. Veamos si logran sacar algunos jugadores. Dice, voy a echarle la culpa a Fuel de Flame. 33%, ok. ¿Qué digo 33? 33 minutos, 38 minutos. Ok, otra vez la van a recuperar, 29 minutos. Otra vez empiezan a llegar los de Dog Hunt. Reinician algunos, se presionan otra vez. Así quisiera ver mi alianza llenar rápido. Es que estas son de nivel, gente. O sea, este nivel lo ves solo en el primer grupo de este evento. Tony, ¿le pongo una estrella a la saltarina o 2 a la arqueada? Por ahora la saltarina. Si es la hormiga de mayor daño en tu formación, hay que dar primero prioridad a esa hormiga. La hormiga que haga más daño en tu formación. Hay que meterle todo, crack. Dale todo a todo. Bien, 11 minutos. 11 minutos cae la torre, gente. 10 minutos está empezando a llegar. 1 a 1 va bajando el tiempo. Cuidado esto. Bueno, es que como le dije, también es táctica de los de TAW. Tratan de impulsar a que caiga lo más que pueda la torre. Porque si esta torre cae, gente, empieza la construcción de la torre de Doc. Y dudo mucho que pueda plantarse una torre. Muy complicado le veo. Es que como empezar a construir una torre, gente, tarda mucho. La estrategia sería tal vez construir una torre muy cerquita de esta zona que no toque ningún territorio de ellos para que dé tiempo a que por acá por lo menos alguien se posicione. Sería la única opción. La única opción. Una torre bien pegadita por acá que no tope ni un territorio. Bien colocada y así construyen las torres nada más. A ver por acá. 9 minutos, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Ok, y empiezan a agrupar, miren eso. Están empezando a agrupar. Llega el primer ataque de Blue Ant. Sacó algunos, pero todavía siguen 9 minutos la construcción de la torre. ¿Qué digo? La destrucción. Llega otra agrupación por parte de este lado. Ok. Bajó a 14. Está en 14, gente. 16, 18, 15. Otra vez empiezan a llenarse, gente. Uy, uy, uy. Hay más actividad todavía. 18, gente. Dice, llegó alguien más con procs. Otro con el traje de pingüino. ¿En serio? Deja de verlo. No veo otro con traje de pingüino. Solo lo veo él. Solo el buen procs. Mira, los de TAW ya mismo llegan también. Ya mismo llegan. Ya están topando este territorio. Posicionan una torre acá y se vienen. Ellos saben que también los de Vaga van a presionar. Tal vez R1C está esperando el momento indicado también. No van a actuar de forma precipitada, sino a esperar el momento indicado para hacer la presión correcta. Dice, pero te diré esto. Este evento obligará a los jugadores a buscar equipos activos si quieren tener éxito, por lo que creo que naturalmente los jugadores activos se fusionarán. Tiene mucha razón el buen Soul. Este evento obliga a eso. O sea, y ya no es de alguna manera... Bueno, algún jugador muy fuerte puede irse tal vez a una alianza activa que no tenga tantos jugadores fuertes. Y él mantenerse como el más fuerte e ir al evento a participar porque sabe que tiene una alianza muy activa.
Pero si quieres asegurarte una alianza recontra activa o de las más activas, gente, las del primer grupo son buena opción también. LOB también es opción, R1C, la alianza de Sky también es otra opción, gente. Hay muchas alianzas actuales. Bueno, con las transmisiones que hemos hecho, algunas han relucido también por tema de actividad. Dice, ¿puedes mostrar los puntos de campeón? Claro que sí. Puntos de competencia, puntos de campeón, gente. Bueno, esto lo podíamos... Déjenme ver. Bueno, es que en este caso mostrar... Aquí creo que no hay puntos de campeón, hay solo puntos de competencia. Puntos de competencia nada más. Es que esto solo lo puedo mostrar en base a la alianza nada más. Puntos de competencia de... Solo puedo mostrar esto, no hay más. Prácticamente esto es la máxima de puntos de competencia. Es que esto no es parecido al evento de la selva o el evento del Barrenland, gente. Donde si haces... cuando se quedan empatados en tema de puntos de maravillas, pues los puntos de competencia o los puntos de campeones ahí te hacen la diferencia cuando se empatan, ¿no? Lo puedes ver. Pero podríamos ver muertes de hormiguero para actualizar un poco cómo van, gente. Buenas, Tony. En mis servidores ya se sienten los casi 2 años. Muchos están dejando de... Limius, te entiendo, crack. Mira, eso ya que vamos a entrar 4 años también por acá, ¿no? El juego ya lleva 3 años. ¿Cuánto más crees que vaya a estar vivo? Dice el juego. Si ya llegara a morir, cerrarán los servidores y no se podrá entrar más. ¿Qué opinas? O sea, si el juego muere, no cierran de una los servidores. Para que cierren un juego los servidores, es que ya nadie entre. De vez en cuando, yo he visto tal vez de los pioneros de estos juegos, gente que son muy antiguos. Estamos hablando de juegos que salieron en el 2012, 2014, 2015. Estamos hablando hace muchos años atrás. Obviamente ya no hay tanta gente, pero hay gente que sigue jugando esos juegos todavía. Y como ya no han dado actualizaciones o ya no han ido añadiendo ciertas cosas, pues de alguna manera siguen manteniéndolo. Lo que pasa es que si un juego muere, ya no entra más gente nueva o se sigue olvidando y etc, etc. Lo normal, ¿no? Lo normal de estos juegos. Pero de que cierren los servidores es cuando ya tal vez pase muchísimo tiempo. También depende de la empresa, ¿no? Quizá me equivoco y la empresa diga, no, que ya no renta, ¿no? Y lo cierren. Quieren ver los puntos de honor. Los puntos de honor sí les puedo mostrar. Ahí está. Kyle va dominando en los puntos de honor. Ya tienen 100.000 de honor acá. Obviamente en el grupo de LOB también. Mira eso. Los jugadores, los más importantes de este grupo ya están en 100.000. O sea, entrar en 100.000 gente es importante también. Ahí lo pueden ver. Ahí lo pueden ver, gente. Ahí lo pueden ir viendo, gente. A ver por acá cómo va la torre. Ok. Uno se tepeó de aquí, gente. Aquí dejaron un espacio vacío. Cuidado ahí. Parece que va a llegar otro jugador. Están abriendo espacios. Dice, se activó el hito para subir nodos a 12. Subirán mucho mañana. Exacto. Solo que ya llegas a 100.000 de honor, gente, y ya estás a tope ya. Lo importante es los 100.000, ¿no? Ok, esta torre está en 29%, gente. La está remontando un poco, Doc. Veamos si es estrategia por parte de TAW. Después la remontan también. Tony, con las nuevas hormigas del último evento, ¿recomiendas ir mixto o digamos puro SS? Parece ser que full SS quiere obligar el juego a ir. Ok, otro jugador se posicionó. Jugador fuerte, mira eso. Jugador fuerte, gente. Bueno, jugador a jugador fuerte. 47G de kill se posicionó aquí. Ya llegó otro jugador muy fuerte aquí. Vale, 28% la torre, cuidado. Cuidado, gente. Cierto, gente, es acción de colonia. Si es que quieren aprovechar. Vale, vale. 8 minutos para que caiga la torre, gente. Ese es el cuarto, es fuerte, sí. Es fuerte, mira. Ya por el tema de kill ya lo vas viendo. Ya llegó a soporte también. Uy, reiniciaron la torre justo en el último momento. Vale, otra vez están recuperando la destrucción. 1 hora para que caiga todavía. La han dejado casi al límite. Ok, Blue Ant va a entrar a la torre. Con eso ya sacan a todos.
Este jugador trató de reforzar otra vez y listo. Con eso reiniciaron todo. Llega esta agrupación. Ok, ya llega la agrupación de JS también. El tigre de Doc ya empieza a llegar también. Está empezando a agrupar. Vamos a ver cuántos logran sacar de aquí. Entran aquí a la torre. Ok, lograron reiniciar. Cuidado ahí. Parece que se le está dificultando un poco defender la torre. 27, cuidado ahí. 27, gente. Aquí quien tenga la mayor cantidad de jugadores activos. Pesa. Bien. Dice, el insecto Cicindela es mucho mejor que el avispón o andan parejo, Tony. No, es mucho mejor Cicindela. Dice, porque tengo el avispón y da mucho daño, pero la Cicindela da más vida y defensa. Hablo por la rama de habilidad. Sí, tienes razón, pero de por sí, si lo comparas por todo lo que te ofrece, o sea, bueno para PvP y para PvE te va a proporcionar. En cambio, avispón es más enfocado a... Bueno, tiene una habilidad muy buena también, pero la habilidad principal de Cicindela es potenciar la activación de las hormigas, ¿no? Entonces te proporciona mucho más, crack. No, pero de lejos, crack, comprobadísimo. Cicindela hace más daño que el avispón, crack. Hace más daño. Si estamos hablando de marmota, vas a hacer más daño con Cicindela. Pero si vas a ir vas a ser un jugador full arquero, obviamente sacas tal vez la mantis, la boxeadora, crack. Sin duda con esa hace hasta mucho más daño que los universales, porque es especializado, ¿no? Cuidado, 8 minutos, otra vez la remontaron, gente. La están remontando. Mira esas líneas. Si estuviera en emulador no aguanta mi PC, gente. En mi PC, por más simplificado que esté, si ya no aguantara ya. 9, cuidado ahí. 9. Se siente esa presión, gente. Uy, bien, la reiniciaron con esta agrupación, bien. Ok, otra vez la recuperan, cuidado. Ahora están más sincronizados, parece que ya le tomaron el ritmo los de Doc. Les da tiempo a armar una agrupación, llega otra, arma otra agrupación, llega otra. Y están tratando de controlar esa presión, la cercanía que tiene TAW con la torre. Ok, atacaron, parece que no sacaron casi a muchos. Es cierto, hay pocos jugadores porque está cerca de 1 hora. Bueno, ya bajó a 33 minutos. Conforme vayan llegando, bien. Bien. Ese tigre, gente, parece que hay otra formación en llegada también. Cuidado, Dada. Dada, se siente la presión ahí. Cuidadito. Dice, se acercaron más por la torre que pusieron los de Doc. Ya es. Claro, tienes razón. Esta torre ayudó mucho. Se posicionaron de mejor manera. Tienes mucha razón. Esta torre les ayudó en la posición. Están llegando más rápido. Miren, todo eso es estrategia. A la final, cualquier cosita que dé ventaja ayuda mucho. Bien esa parte. Cuidadito ahí. Ahora sí siente la presión los de TAW. Ahora sí sienten la presión de los tigres. Cierto es que la alianza de Doc, gente, son los tigres. Vienen ahí, cuidado. Ok. La recuperaron, gente. Cuidado, viene la agrupación de JS. Vamos a ver si logran sacarlos. Porque obviamente hacen una muy buena agrupación, pero llegan casi ya gastaditos. Ok, mira, la recuperaron otra vez. Esta agrupación va a reforzar un poco ya. Ok, la recuperaron. Entran y salen, gente. Miren eso. Ya llega. Llega la agrupación. Ahorita hay muy buena acción. Ay, lograron sacar algunos, pero no reiniciaron la torre, gente. Está en 23%. Esto es lo clásico que hace TAW. Deja que caiga la torre a un mínimo y la remontan, gente. Dice, confío en TAW. Representan el grupo 2 junto a LOB. Sí. Aquí demuestran mucho. Se están enfrentando a la alianza más fuerte del grupo 1. Esta es la alianza más fuerte del grupo 2 también. Bien. Uy, otra vez la agrupación, mira. Blue Ant completan las agrupaciones y entran. Ahora sí se siente más la presión. Veamos. El tigre está entrando con la agrupación también.
Veamos cuántos logra sacar. Ahorita nuevito, entró Bluean nuevito aquí. Entraron nuevitos. Creo que no le va a reiniciar la torre. Va a sacar a algunos jugadores, sí, pero no reinicia la torre. Vamos a ver. Ya mismo llega, ya mismo llega. Miren, lograron sacar a varios, pero no reiniciar la torre. Es que entró nuevito Bluean ahí. Ok, ya llega otra agrupación por parte de JS. Otras agrupaciones y bien. Claro, es que con el tigre, gente, desgastan lo que más pueda la torre. Sin duda pasa Bluean y tal vez otro que se quede desgastado. Y los demás que entran en agrupaciones tratan de completar la ocupación de la torre en destrucción. Y ya queda 8 minutos, mira eso. Tiene que agrupar lo que más pueda Bluean con Kyle. Mira eso, mira esa torre. Va en 16 minutos. Ya sienten la presión ya. Ahora sí sienten la presión. TAW ya sabe que es un rival duro ya. Mira esos de Doc. 7 minutos para que caiga la torre. Cuidadito ahí. Cuidado, 7 minutos. Uy, están tardando un poco en hacer la agrupación. Kyle y Bluean al mismo tiempo tratan de armar la agrupación lo que más puedan. Ok, mientras otros también tratan de entrar y salir en la torre. 6 minutos para que caiga la torre, cuidado. 6 minutitos, 6 minutitos. 22%. Ok, falta que llegue uno más para que complete la agrupación. Ok, acá abajo empieza a salir este jugador o jugadora. Ok, Bluean también sale. Dos agrupaciones aquí en este punto. Por esta parte también. Kyle también ya armó otra agrupación. Entran 4 gente. Uy, cuidado. Ni aún así reinician la torre. Cuidadito. Uy, uy, uy. Ah, ok, con eso sí, ya me la esperaba. Sin duda debían haber reiniciado la torre. La reiniciaron en el último momento. Pero esto quiere decir que les costó. Otra agrupación que armen por parte de estos jugadores fuertes. Mira, ya empieza el tigre a armar otra agrupación. Arma 2 de una. Y como ahorita está un poco desgastado esto, va a entrar sin duda a reiniciarlo otra vez. O creo que se van a encargar los que están entrando ahorita para desgastar esa torre. Dice Tony, parece que estás narrando un partido de fútbol. Es lo que me están diciendo. Aquí narrando cómo va la torre. Aquí en la torre, gente, me puedo pasar narrando un montón de tiempo. Porque prácticamente aquí se decide casi la mayoría de todo. Imagínate la cantidad de aceleraciones y recursos que se están gastando aquí. Es una locura aquí, gente. Mira la torre, 23% y sigue aguantando ahí. Es una locura, TAW aguanta mucho. Vamos a ver. El tigre otra vez. Va a mandar 3 agrupaciones al parecer, porque ya completó. Ya va a completar. JS va detrás. El timing debe ser perfecto por esta parte. Dice, deberías narrar Fortnite competitivo. Debería, ¿no? No me gusta mucho Fortnite. ¿Qué les puedo decir, gente? No me gusta mucho Fortnite. Vean, yo les cuento una anécdota. Yo antes, jugaba mucho a la PC, les diría. Pero hasta que me dio tendinitis, dejé y le bajé un poco al ritmo. Obviamente juego alguno que otro juego que me gusta. Pero desde que me dio tendinitis ya no es lo mismo ya. Es como que la mano ya no la sientes lo mismo. Y sabes cuando ya se cansa, etc, etc. Entonces, gente, para que no les pase algo parecido, traten de cuidar mucho o de medir un poco el nivel de juego que vayan a hacer. Por ejemplo, estar manejando mucho y estar en el mismo lugar todo el tiempo, la mano en la misma posición todo el tiempo, estresa un poco los músculos y tendones, así que tengan cuidado. Es el lagarto y los demás animales que se ven en las marchas. ¿En qué te ayudan? Son bonificaciones, ¿vale? Por ejemplo, si tú vas para acá, vas a un insecto, por ejemplo, X. Le puedes poner esta apariencia, esta apariencia, esta apariencia, esta apariencia. La que tú quieras, crack. ¿Sí? Estos prácticamente son bonificadores. Por ejemplo, si yo pongo la suricata, me va a dar daño crítico de ataque normal, ¿vale? Para acá, aunque no la tengas puesta, ya te da una bonificación casi global, ¿vale? Lo bueno de esto es que se ven bonitas las marchas. Te dan un diseño un poquito más amplio. Dice, ya más de 5 horas ahí y no se cansa, dice. Yo las primeras horas ya me fui. Sí, y mira, cuidado, 10 minutos la torre. Uy, 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 uy. Sin duda posicionarse aquí, muy cerca, en esta parte, está contando mucho. Vale, la recuperaron otra vez. Bien, 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 bien. ¿Qué les parece la burbuja de escudo del evento, gente? A mí me parece muy god.
Y deberían poner más. Se ven muy bien las marchas con estos animales. Sí, se ve muy bien. ¿Qué te puedo decir? Solo que solo se puede sacar con dinero. Tal vez en un futuro no muy lejano. Yo siempre suelo ser un poco optimista. Puede que alguna apariencia de estos pueda salir gratis. Quién sabe, gente. Con fragmentos. Imagínate esperarte un año entero consiguiendo fragmentos para conseguir una marcha. Pero por lo menos la consigues, ¿no? Ok, 10 minutos para que caiga la torre. Está muy baja ese porcentaje. Esto es muy bajo. Como está muy bajo el porcentaje de la torre, es más posible de que pueda caer. Con palos, juntar 10. Claro, esa es otra opción también, mira eso. Obviamente es un proceso largo, pero lo consigues. Tal vez sucedería si es que añadan, si es que añaden a lo largo del tiempo muchas skins de apariencias de insecto. No, yo creo que esos no tan lejos los podría con los 10 palitos. Exacto. Bueno, gratis creo que ya estoy un poco ya siendo muy optimista, ¿no? Con palitos sería lo más realista. $50 una apariencia, gente. No, ni tan mal, o sea, te sacas una apariencia bonita, que te guste. Una apariencia que te guste. Tal vez de las que sean exclusivas de eventos, esas no las pongan. Por ejemplo, la de Lucas de Spider, muy god, pero tal vez no la pongan porque fue de un evento exclusivo, ¿no? O de Kumoko también no la vayan a poner. Ya han añadido, dice, ya no han añadido nada en la tienda de los palitos. Tienes razón, vea. Gratis difícil, sí, Johan. Muy gratis, muy difícil. No imposible, puede que lo añadan, quién sabe. Ok, mira, aquí este es el del armadillo. Muy bien también la skin. Hay de la suricata, el armadillo. Tony, hoy vamos el día entero por tomar la maravilla de la zona de combate. ¿Todo el día están luchando o ya la consiguieron? ¿O pasaron todo el día luchando? Imagínate, contra los infectados también es otro dolor de cabeza porque son muy resilientes también, gente. Deja ver por acá. Ah, están peleando con los infectados, gente. Vale. El buen Capitán Ragnar aquí posicionado también, mira eso. Deja ver cómo van los de back. Vale. Sí se les dificulta, pero miren, Prox llegó para tratar de retardar ese proceso de destrucción. Ya construyeron la torre de TAW. Parece que no van a plantar otra. Quisieron llegar a este punto, más que todo ver si que cae esta torre ya pueden defender de mejor manera. Por acá dice el buen Ice, mi campamento está gratis, la verdad. Fácil entonces. Cuando toca un evento así, da gracias. Da gracias, crack, porque no siempre te puede pasar lo mismo. Dice, ya casi no entro, dice, solo Capybara Go. También le diste full vicio a Capybara Go. No, es que está muy bueno ese juego, gente, ¿qué les puedo decir también? A ver, vamos por acá. Ok, 23%, cuidado ahí. Ay, le reiniciaron otra vez. Le está costando un poco a TAW mantener la construcción. Ya no es tan fácil como antes. Llega esta agrupación. Mira la marcha del... Mira ese pingüinito ahí descansando en esta hojita. Se ve chévere, gente. Y le sale unas estrellitas chéveres. No, God, gente. Esa marcha sí se ve bonita. Y muy grande. O sea, desproporcionadamente grande, gente. Por acá, 7, bien. 7, la está manteniendo muy bien, cuidado. Ok, ya mismo también llega la agrupación del buen Dada, el tigre de Doc. Oh, vale, hicieron una agrupación, nos sacaron muchos. Ok, Blue Ant está empezando a hacer agrupaciones, Kyle también. Miren cómo entran las líneas a los hormigueros. Ok, ya sale primero la de Kyle. Vamos a ver cuántos logra sacar. Este jugador lanzó su agrupación, salió, golpeó, nos sacó muchos. Llegó Kyle, reinició la torre con Kyle. Vale, parece que llegó gastado. Vienen los otros. Llega el tigre, gente. Va a impactar. Ok, llegó a reforzar mucho. Ahorita tiene que esperar. Miren, ya llega la agrupación de Blue Ant. Vamos a ver cómo llega. Con la descripción, miren, de hola. Miren, sabe español ahí a tope. Agrupó, no sacó a todos, gente. 11 minutos en la torre. Uy. Tienen que empezar otra vez a agrupar. Kyle otra vez agrupa. Parece que lanzaron otra segunda agrupación. No se reinicia la torre, gente. No se reinicia la torre. Queda 22 minutos todavía. Los de Dog, gente, envían sin parar. Sin parar, gente. Es que esta torre entra, sale. Ok, llega la agrupación de JS también. Tratar de reforzar. Agrupa Blue Ant también.
Está agrupando Blue Ant, gente. Por acá también Kyle empieza a agrupar. Otra agrupación de algún jugador por parte de TPX parece que está entrando. Ok. 5 minutos para que caiga la torre, gente. Peligrando, 19%. Ok, sale la agrupación de Kyle. Vamos a ver cómo va. Entra. Reinicia. Nada, gente. Parece que se estrelló contra el tigre. Solo le bajó 1 minuto. 6 minutos todavía sigue cruzando. Falta que lleguen los jugadores a Blue Ant, gente. Vamos a ver cómo va. Ok, sí, lograron sacar al tigre. Claro, en la agrupación de Kyle sacaron al tigre, pero no bajó tanto el tiempo. JS parece que sigue todavía en la torre. Vale, llega la agrupación de Blue Ant otra vez. 5 minutos. Vamos a ver si logran reiniciarla. Sí, lograron sacar a varios, pero quedó en 45 minutos. Difícil sacar a todos. Dice, muchos anuncios de Temu en la transmisión. ¿Es en serio? Dios. Hasta aquí me salen los anuncios de Temu. ¿Está Baby Boss en TPX ahí? Baby Boss. Sí, está, aquí está, mira. Está en primera posición. Primerito. Claro, es que está apoyando también a atacar la torre, mira. Ok, lograron recuperar la torre, 17%. Empieza a agrupar otra vez el tigre. Una vez se completa, casi está completándose la agrupación del tigre, arma JC también. Le di JC. El lobito, déjame ver. El lobito también, no sé si estará en acción todavía. No lo veo enviar todavía. Puede que ya haya entrado en la agrupación del buen tigre. Ok, otra vez recuperaron la torre. Prácticamente los jugadores que entran de aquí tratan de desgastar un poco lo que hay dentro de la torre, no hay de otra. Blue Ant no lo veo agrupando. Ok, ahorita agrupó. También está esperando de forma sincronizada las agrupaciones. A ver, Kyle agrupó. Vamos a ver cuándo entra en la torre. Con esta la recupera Kyle. Listo, Kyle recuperó la torre, perfecto. Entra la agrupación de este jugador también. O jugadora. Dice, es el más fuerte de TPX. Aún no están al nivel de las 4 ballenas de TAW. Es como Saikin. Bueno, pero fuerte también. Entiendo. Lo bueno de TPX es que es muy activo. Mira, también. Es cierto. TPX lo vimos en anteriores eventos. Es muy activo. ¿Qué les puedo decir? También es muy activo. Solo que lo malo es que el jugador Cat dejó el juego, ¿no? Si no hubiéramos tenido a Cat también en este evento. Y hubiera sido un muy buen aporte para el campamento rojo, ¿no? Ok, está llegando la agrupación. Perfecto, 5 minutos para que caiga la torre. Vale. El tigre está llegando con la agrupación. Entró, gente. Tigre está dentro de la torre. JS también están dentro de la torre. Están soportando toda la invasión. Miren eso, mira eso. Blue Ant también hizo la agrupación. No logró sacar a todos. Se sigue manteniendo esos 5 minutos. Le costó. Cuidado. Cuidado, gente. Cuidado que se viene esa torre. 6 minutos, 5 minutos para que caiga. Vale. Kyle está armando la agrupación. Están de forma sincronizada armando. Kyle va a salir primero. Luego empieza a armar Blue Ant. Cuidadito. Cae. Ok, reiniciaron. Con Kyle reiniciaron. Vamos a ver si otro está armando una agrupación para que entre nuevamente. La están tratando de recuperar. Está casi por caer ya. Ok, otra vez el tigre, gente, tratando de agrupar otra vez. Está armándose 2 agrupaciones al mismo momento. Puede que una detrás de otra para aguantar un poco el soporte, ¿no? Ok, otra vez la recuperan. Entran, salen, gente. Vale, este jugador otra vez empieza a atacar. Listo, la recuperan otra vez. Hay varios jugadores fuertes en Dock. Porque aún así, los que entran y salen tratan de desgastar. Y entran ya en tiempo de destrucción. Ok, otro, mira, entra. Ok, la recuperaron. Entran y recuperan, gente. Ok, destrucción nuevamente. Ya viene la agrupación del tigre, gente. Cuidadito que empieza. Esta agrupación también va a entrar. Blue Ant está empezando a agrupar. Kyle también, gente. Viene el tigre. Este sin duda reinicia otra vez la torre. Con eso se mantiene otro tiempo más. Ok, Blue Ant llega también. Blue Ant arma la agrupación, se completó y empieza a impactar. Va a llegar primero el tigre y llega el impacto de Blue Ant. Ok, Blue Ant reinicia otra vez la torre. Están muy parejos, gente. Ahorita se está decidiendo muy bien. JS empieza a agrupar. JS sale. Con ellos también reiniciarían otra vez la torre. Uy, cuidadito, sacaron otra vez a Blue. Uy, gente.
Esos con escudo estorban ahí, dice. ¿Por qué no los bajan a rango 0? No sé. ¿Qué tendrán planeado? No sabría decirte, crack. Creo que es porque, por ejemplo, si cae esta torre, lo más probable es, como te dije, que Doc construye una torre muy cerca de aquí, ¿vale? Lo más probable es eso, que los de Doc construyan una torre muy cerca de aquí, para que no toque los territorios de ellos y aquí se posicione, por ejemplo, el Tigre y otros jugadores fuertes y sigan presionando más cerca para favorecer la presión de la torre. Me imagino que dejaron esa estrategia antes porque ya preveían que tal vez iban a perder eso. Por ejemplo, este tampoco ya está atacando y parece ser que está esperando el tiempo de que te penalizan por atacar para luego ponerse otro escudo y estorbar aquí también. Dice, no creo, ya llevan todo el directo ahí, están inactivos, pero por algo se colocaron escudo, no sé. Bueno, es una idea que me armo yo, ¿no? Ok, otra vez, Luan se arma la agrupación, llega a la torre. Ay, reinició otra vez. Oh, ya llega el tigre otra vez. Están bien sincronizados. Entra y sale, entra y sale. JS creo que estaba dentro también. Vale, Kyle también debe estar armándose una agrupación ahí. O debe estar dentro también. Vamos a ver, vamos a ver. Entra. Golpea, golpea. Uy, no reinició. No reinició, gente. No reinició la torre. Vale, ahora están aguantando. Ya está dentro Kyle. Ok, llegó otro. Miren, la segunda agrupación del Tigre. La unidad Pro y unidad 1 del Tigre, gente, reinicia la torre. Vale, reinicia la torre. Saca a Blue Andy a Kyle, si es que Kyle estaba dentro también. Uy, empiezan a agrupar a tope, gente. Entran y entran, entran y entran los de Doc. 26 minutos para que caiga la torre. Todavía la siguen aguantando ahí. Ok, empieza a agrupar Blue Andy y Kyle en este punto. Dice TAW está muy macizo. Aguanta demasiado, mira eso. Hay mucho nivel ahí, papu. Hay mucho nivel. Es que imagínate pegarte contra este bólido. Es que es una locura. Es una locura. Entre las mismas ballenas sienten el poder del tigre, gente. Es que es las estadísticas altitas. 5 minutos. Uy, 4 minutos. Bien, empieza a agrupar Kyle. Con él también debería reiniciar otra vez. Ok, este jugador de abajo también empieza a agrupar. Ok, logró sacar. Redujo 8 minutos. Acá abajo también va a impactar. Blue Ant también está empezando a agrupar. Reiniciaron con este jugador. Blue Ant llega y ya refuerza la torre. El tigre también creo que está por llegar. El tigre también está por llegar. Solo que no me marcó porque veo una línea que está marcando y llegando. Tal vez no sea la unidad pro. Bueno, JS está armando ahorita la agrupación. Está armando la agrupación. Vale, la reiniciaron. Claro que sí. Una agrupación salió del tigre, gente. Con esa la reiniciaron. Vale, imagínate. Blue Ant entró y Kyle también. Y aún así los reiniciaron otra vez. Ok, este jugador también está empezando a agrupar. Va a entrar en la torre también. Con ellos también otra vez reinician. Blue Ant otra vez empieza a agrupar. Kyle también. Primero sale la de Kyle, parece ser. Uy, ni un minuto le bajaron todavía. ¿Cuántos aceleradores llevarán? No sé. Bastantes ya. Hasta este punto ya se nota el desgaste ya. Ya se nota. Cuidadito ahí. Uy, 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 uy. Otras agrupaciones más. Ahorita Kyle agrupó y ya va a entrar. Este jugador está empezando a agrupar también. Luego entra. Mira esa presión. Ok, con Kyle reiniciaron la torre. Algunos jugadores entran y van a recuperar otra vez la torre. Ahí lo van a ver. Ok, lo sigo aguantando. JS ya mismo llega también con la agrupación. El tigre también ya mismo debe estar a punto de sacar la agrupación. O tal vez está esperando. Ok, ahorita arma la agrupación. Ahorita arma la agrupación el tigre. Vamos a ver, vamos a ver. A ver si con JS es suficiente. Llega. 15. Lo están manteniendo en 15%, gente. Ok, con JS reiniciaron la torre. 8 minutos empieza el conteo. 6 minutos. Blue Ant llega también. Muy bien ese timing, gente. ¿Dónde está R1C? Está abajo. Está abajo. Por ahora están peleando con los NPCs. Están peleando con los NPCs ahorita. Creo que tienen un plan un poquito más adelante. Un poquito más adelante tienen el plan. A ver la torre cómo va. 14%. Está cayendo poco a poco.
Dog va dominando un poquito más. Dog va dominando un poquito más, gente. Ay, ay, ay. Ya mismo llega la agrupación del tigre, gente. Llega la agrupación del tigre. Y esta creo que es unidad 3, gente. No es unidad pro. Ay, ay, ay. Reinició otra vez. Llega la de JS también. Aquí Kyle también empieza a agrupar. Llega, reinicia la torre. Devuelve las agrupaciones del tigre. Dice que ¿quién está ganando por ahora? ¿Qué grupo? Van casi empatados, te diría. Van muy igualados. Van muy igualados todavía, crack. Para decir quién va ganando, todavía falta un poquito de tiempo. Ok, otra vez la recuperan. 14%. Vale, hay una agrupación que está entrando con el nuevo insecto de sinergia. Vale, ahora sí va con la pro el tigre, gente. Ahora sí va a entrar con la pro el tigre. Con eso sí le va a costar un poco. Blueand empieza a agrupar. Kyle también empieza a agrupar. Ya mismo salen las agrupaciones. Este jugador debería sacar primero la agrupación. Uy. No logró sacar. Cuidado esta agrupación. Ok, con Blue sí lograron sacar, pero llega la agrupación del tigre. Dada llega. Uy, reinició. Sacó a Blue. Sacaron a Blue, gente. Otra vez empieza a agrupar Kyle. Kyle empieza a agrupar otra vez. Blue está esperando que llegue la formación. Está esperando que salga la agrupación de Kyle para nuevamente hacer una nueva agrupación. Mira, ahí está empezando este jugador. Llega, vamos a ver qué tal. La formación de JS también está llegando a la torre. Llega, refuerza, 6 minutos. Agrupó, solo le bajó un minuto, 7 minutos. Kyle llega, este sí reinicia. Kyle reinicia, gente. ¿Cómo aguantan la torre, gente? Vamos casi 2 horas de directo solo en esa torre. La reinició bien. 13 minutos, pero va bajando poco a poco. Como que recuperan un por ciento, bajan un poco más. Bajan un poco. Ok, llega la alineación del tigre. Llega, reinicia. Está armando otra agrupación el buen tigre. Ya por segunda instancia sale JS también. Bien ahí, bien ahí. Vamos a ver cómo impacta. Blueand va a llegar. Ok, con este jugador reiniciaron la torre. Blueand llega. Refuerza la torre. Ok, este jugador otra vez está empezando a preparar la agrupación. Cuidado, cuidado, gente. Blueand está dentro. Blueand y Kai están dentro de la torre. Vamos a ver si aguantan la presión de JS, que llega con la skin de Lucas the Spider. Llega ahí. Oh, reiniciaron. Cuidado. Oye, ¿cómo estás, crack? Bienvenido. Bien, 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 bien. Wow, gente. Ya llega la unidad pro del tigre. Llega a tope. Llega a tope, gente. Kyle también está otra vez empezando a agrupar. Como ya lo regresaron, siguen ahí. Con la unión de Lobo a Doc, se convirtió en una alianza más fuerte de... Exacto. Está muy fuerte esa alianza ya. Los de Doc están muy fuertes. Kyle otra vez empieza a agrupar. Kyle la agrupa. Vamos a ver si reinicia. Porque está en 7 minutos. Uy, sí reinició, sí reinició, sí reinició. Llega este jugador, refuerza nuevamente. Blueand está armando una agrupación. Va a llegar cuando ya esté llegando alguna formación de los dos. Sea bien JS o del Tigre. JS parece que va primero a salir. Sí, JS sale primero. Por acá también este jugador empiezan a agrupar. Uno que otro por estos puntos. Blue también otra vez. Agrupa. Como ya agrupó, entró. Ahorita ya está Kyle, Blueand y este jugador dentro. Muchos jugadores dentro. Se completa un poco la construcción. A ver esta agrupación. Alguno que otro tal vez lastimó ahí. JS y la formación del Tigre están a la par, gente. Llega ahí, llega ahí. Ok. Reinició con JS. Luego llega a reforzar la formación del Tigre. Entró, bajó a 7 minutos. Y todavía sigue armando otra y JS siguen armando, gente. Tigre y JS siguen armando. Ok, por acá este jugador otra vez armó una agrupación. Bajó el timing, pero van 5 minutos de la destrucción, gente. Kyle va a armar la siguiente. Kyle se completa y sale. Blueand también está empezando a armar agrupaciones. Ahorita sí les toca armar a tope, gente.
Tony, ¿ya sabes qué significa mejora de saga? ¿De mejora de excelencia? No, crack. No lo he investigado. Parece que es algo de habilidad o algo así. Que no lo podemos ver dentro de las estadísticas. El JS está mamado, dice. No es tan famoso, pero se está dando a conocer. Sí, es muy fuerte. Ahorita me estoy dando cuenta que reinicia a estos jugadores. Debe estar muy parecido en estadísticas ya. O sea, a lo largo del tiempo parece que no se diera cuenta, pero en JS este jugador impresiona. Impresiona, gente. Impresiona. Así cada vez te das dando cuenta qué jugadores hay en cada alianza. Uy, entra. Cuidado, a 3 minutos que caiga la torre. Cuidado. JS entró y el tigre posiblemente está ahí aguantando la presión. Vale, gente. Ok. Bluean empieza a agrupar. Kyle también. Kyle va a salir primero también. Kyle va a salir. Ah, no, Bluean primero. Blue sale primero. Kyle empieza a agrupar. Vamos a ver, vamos a ver. Oh. Uy, reinició. Estaba a 3 minutos de caer la torre, gente. Reinició Blue. Pero no te preocupes. El buen tigre otra vez empieza a agrupar. JS cuando regrese sus unidades empieza a agrupar nuevamente. Ay, gente. Se nota la presión. Aquí todos se están dando lo que ya no tienen, gente. Ahorita sin duda, tema de resistencia de temporada, ya deben estar usando el límite ya. Deben estar usando los 600 de 600 sin duda. A este punto ya deben estar usándolo. Ok, Cal entra. Va a reforzar la torre. Blue está adentro, así que no hay problema. Vamos a ver quién de los dos sale primero. Listo, están reforzando a tope. Lo bueno es que todos como ayudan tratan de desgastar poco a poco a la torre. Ahorita ya la están manteniendo más tiempo. En 13% la están manteniendo. Ahorita el juego está facturando lo bestia. Puede ser, gente. Uy, cuidado, el tigre. El tigre, gente. A los desarrolladores les gusta ver estas peleas, gente. Aquí vuelan los billetes también. Ok. No reinició. Claro, es que estaban casi la mayoría adentro. Con la unidad pro del tigre, gente, logró sacar algunos, pero no salieron. No salieron todos como se preveía. Por acá JS. Va a llegar, va a llegar. Algunos segundos para que llegue a la torre. Cuidadito, cuidadito. A ver, a ver. JS está por llegar. Está por llegar. Veamos si con él reinicia. Oye, reinicia, gente, con JS. Oh, ok. Ok, ahí sí. Veamos quién empieza la agrupación. Blue empieza la agrupación. Luego Kyle. Dice adiós, Tony. Gracias por las transmisiones. Bendiciones. Igualmente, Ains, gracias por ese apoyo. Si vas a descansar, que descanses bien, crack. Cuídate mucho. Ok. Vale, vale. 4 minutos. Bien esa presión. Llegó la tercera formación del tigre, gente. La unidad pro también creo que entró. Ok, ok. Empieza a agrupar Blue Ant. Kyle también empieza a agrupar. Este jugador también empieza a agrupar. Ok, ok. Miren, este jugador se quitó escudo. Ya llegó, ya llegó. Parece que mandaron a rango 0 alguno que otro. Vale, vale. Se está notando la presión, gente. 4. Llega también la formación de JS. Otra vez refuerza. Bajó ya. 3 minutos para que caiga. Otra formación. La formación pro del tigre, gente. La formación pro del tigre llega, refuerza. Vamos a ver si aguantan la presión de Kai. Aguantó 5 minutos. 5 minutos. De 3 subió a 5, gente. Blue Hand está empezando ya a terminar la agrupación también. Otra formación con el nuevo insecto llega. Bajó a 3 minutos. Uy. Poco a poco está cayendo la torre. 12%. 11% bajó. Está cayendo poco a poco. Poco a poco está cayendo la torre. Perfecto. Este está empezando a agrupar. Listo. Blue Ant llega. Impacta. Pero no logra sacar a todos. Cuidado. No logró sacar a todos los Blue, gente. 13 minutos. Dejó a 13 minutos el contador. 7. Ok, reiniciaron. Bien. Bien. Otra vez la recuperaron. 20 minutos. Como no hay nadie fuerte, pues puede entrar quien sea aquí ya. Entra, reinicia. Bien. Alguna formación X de por acá. Uy, 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 gente. A ver esta torre. 11.
Vamos a ver si empiezan a agrupar. Están esperando a que lleguen el hormiguero. Ok, JS empieza a agrupar. Luego empezaría el tigre. El tigre está esperando, gente. Están esperando los tiempos correctos. Listo, les da tiempo a reforzar lo que más puedan. Vale, llegan, hacen agrupaciones, llegan, entran, gente. Y en esa parte, 12%, ya subieron 1% más. Este se quitó escudo. Creo que lo mandaron a rango 0, creo yo. Estos dos jugadores ya les quitaron escudo, gente. Bueno, más bien los que estaban con escudo los mandaron a rango 0 ya. Ok. Blue todavía no sale. Ok, Kyle va a salir primero. Sale y refuerza la torre. Listo, JS va a salir primero, luego el tigre. Listo, llegó. Blue también va a empezar. Tal vez Blue termine cuando ya esté saliendo JS. No, el tigre primero va a salir. Ok, a la par, JS detrás del tigre. Llegan, gente, llegan. Uy, cuidado, Blue ya arma la agrupación. Va a llegar y refuerza. Llega, reforzó. Vamos a ver si con estos dos es suficiente para reiniciar todo. Porque está dentro Blue, Kyle y otros jugadores más fuertes de la alianza de TAW. Impacta. Regresa algunos. Uno de esos es Kyle. Llega JS. Impacta. No reiniciaron la torre, gente. Llega otra formación del tigre. Por ahí la veo. Detrás. Ah, no. Todavía no llega. Está detrás. Está detrás. Llega. La reinició. Claro, necesitan 3 agrupaciones, gente. Como estaban todos completos, se necesitaban esas 3 agrupaciones. JS armó otra más. Está llegando a reforzar. Ok, ok. Vale, veo que no están agrupando todavía. Ni Kyle ni Blue. Kyle ni Blue está agrupando. Ok, ahorita inició la agrupación de Kyle. Empezó a agrupar Kyle. Este jugador tampoco lo veo agrupando. Parece que se está uniendo la agrupación. Listo. Llegaron. 4 minutos para que caiga la torre. Kyle empieza la agrupación. Listo, Blue empezó otra vez. Claro, es tema sincronizado, gente. Vamos para acá. Ahorita JS dentro, tigre dentro. Vamos a ver. Vamos a ver, gente. Ahorita sale primero Kyle. Bueno, también cuánto tardan en llegar a la torre también. Bueno, más bien a los hormigueros. Ok, un jugador de aquí se tepeó. Espacio libre para que otro ocupe. Perfecto. Rápido, gente, estos jugadores. Kevin. Llegó Kevin, gente, por acá más cerca. El jugador más fuerte de transportadores que puede estar acá. Obviamente como es full transportador, ¿no? Pero de ahí si estamos hablando de Blue y Kai. Si van transportadores van a tope también. Cuidado, sale una formación. Baby Boss parece que está agrupando desde este punto también. Mira, Baby Boss apoyando también. Desde este punto. Llega, impacta, hace daño. Regresa algunos nada más. 3 minutos que caiga la torre. Ok. Blue llega, empieza a agrupar. Empieza a agrupar. Ok, reiniciaron la torre. Vale. Uy, estos de TPX también están siendo problema, gente. Están empezando a agrupar también y desgasta. Desgasta, gente. Desgasta. Estos de TPX también le está dando problema un poco a los de Doc. Bien, entran. Ok, ahorita están dentro. Gente fuerte ya. Tal vez un poco desgastado. Ok. Bien, 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 bien. Kyle nuevito, gente. Entrando. Entrando con esa unidad a tope. Refuerza la torre. Listo. Ahorita veamos quién sale de los dos primeros. Vamos a ver, vamos a ver. Uy. Estos 3 parece que son los que agrupan ahorita, gente. Primero sale el tigre. Luego saldría JS con otra formación. Y detrás está armando otra el tigre también. Saldría con unidad 1 y 2. Unidad 1 y 2. JS también sale. Ok, este jugador primero sale con su unidad pro. ¿Quién es? Alguien fuerte debe ser también. Bueno, esta parte ahí, armando agrupación. Ok, está por impactar. Vamos a ver si es suficiente para lograr sacar algunos. JS debe salir también. Pero parece que está armando 2 agrupaciones al mismo tiempo también. Ok, logra impactar, regresa algunos. Vale, regresa algunos. No es suficiente el ataque. No es suficiente el ataque, gente. Ok, llega la unidad, la siguiente unidad del tigre. Con 2 del tigre, gente, reinicia la torre. Saca a Kyle y a Blue de la torre. Oh, bueno, como ya sale
Tema desgastado, lo recuperan otra vez. Uy, la están remontando, gente. 15% la torre. Ok, JS viene. JS viene, gente. JS viene. Kyle empieza a agrupar ahorita. No, todavía no empieza a agrupar. No empiezan a agrupar. Creo que están esperando a que llegue primero JS. Otra agrupación por esta parte. Llega, reinician con JS, perfecto. Reinician con JS. Cuidado, no lo veo a Kyle. Ok, Kyle ya está empezando a agrupar. Ya está empezando a agrupar Kyle. Ok. Otro jugador se posicionó acá. Ah, Kevin se pasó a otro punto. Está tepeándose de un punto a otro, gente. Tratando de acelerar un poco el regreso de la torre. ¿Qué digo? De la torre, de la tropa. 6 minutos para que caiga. Ok, JS y el Tigre, gente, van a llegar casi al mismo momento. Van a llegar al mismo momento. Kyle va a salir primero con la agrupación y luego Blue. Cuidado. Kevin también empieza a agrupar desde este punto. Kevin creo que está nuevito, no ha peleado tanto. Listo, refuerza la torre. Kyle ataca, parece ser que no hace tanto efecto. Empieza a agrupar otra formación Kyle. Blue todavía no completa la agrupación. Listo, este jugador armó la agrupación. Vamos a ver cuántos logra sacar. Listo, Kyle empieza a salir con su agrupación. 4 minutos, gente. Mari, buenos días, más bien madrugadas. A los tipos que te veo, ¿cómo estás, Mari? No es suficiente, gente. No es suficiente la agrupación. Ok, llega la otra formación del Tigre. Ok, Blue es estrella, gente. No logra reiniciar. Cuidado, eso es problemático. 4 minutos. 4 minutos. Algunas formaciones de JS y el del Tigre regresan, pero ok. Aquí una agrupación fuerte logró mandar a 19 minutos casi. 9 minutos. Ok, con esta agrupación la reiniciaron. Perfecto. Oh, y la recuperaron otra vez. Listo, gente. El buen Kyle otra vez empieza a agrupar. Recién te despertaste, Mari. Ya veo, espero que hayas descansado más o menos un poquito. Aquí no hay descanso, te diría. Estas partidas son emocionantes, no hay otra. Bien, 12 minutos. ¿Qué digo 12 minutos? 12%, la están bajando bien. Kyle sale primero. Ok, este jugador agrupó antes. Va a empezar a impactar, refuerza, bien. Vamos a ver si alguna... Uy, empiezan a agrupar a tope aquí, gente. Acá también empieza a agrupar, tal vez esta salga primero. Tal vez esta salga primero, gente. Ah, como pinta esto. Listo, empiezan a reforzar lo que más puedan. Uy, 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 gente. Ya W está macizo aquí. Típico de ti, Tony, sí. Es típico, ya es clásico de este canal también. Ok, sale JS primero. No, la formación del Tigre, gente. La formación del Tigre va a impactar. Detrás con la skin de Lucas the Spider. Vamos a ver, vamos a ver. Al mismo momento está saliendo unidad 1 y Pro. Al mismo momento aquí. Blue también empieza a agrupar. Parece que va a llegar antes tal vez. No. Oh, casi al mismo tiempo llegaron. Puede que hayan atacado o defendido al mismo momento. JS llega, reinicia la torre. No, casi. Casi, gente. Muchas líneas fuera veo. Muchas líneas fuera veo. Blue regresa. Otra agrupación por acá. Uy, uy, gente. Aquí debe ser muy sincronizado para mantener quién está más tiempo en la torre. 16%. De nuevo la remontan, gente. Qué locura. A este punto no sé cuánto lleven de resistencia ya gastada. A este punto, gente. Ok, JS empieza a agrupar otra vez. Aquí está ya lloviendo el money, gente. Hasta este punto ya se nota. Una agrupación por esta parte. Una agrupación por parte de JS. Reinician algunos jugadores X que hayan llegado a la torre. Llega, refuerza. 7 minutos. JS llega, refuerza. ¿Cuánto le baja? Llega, refuerza y llega 5 minutos. 5 minutos, gente. 5 minutitos. Ahí esa torre cómo va aguantando. Empiezan a reforzar. Llega la formación del Tigre. La unidad por todavía falta que se complete. JS está aguantando ahí dentro en la torre hasta que llegue el Tigre, la formación del Tigre.
4 minutos, cuidado, 4 minutos. Blue agrupando a tope, gente. ¿Cómo estás, Chris? ¿Quién pelea a Tony? Acabo de llegar, ya sabes, los más fuertes del juego. El Tigre Dada de Doc, Blue Ant, Kyle, la alianza de TAW versus la alianza de Doc. Kyle empieza a agrupar, va a llegar, vamos a ver si reinicia la torre. Impacta, ya mismo impacta. Impacta, reinicia, no, bajó a 8 minutos, de 4 a 8 minutos. 4 minutos más a su tiempo. Blue empieza a agrupar. Vamos a ver si logran reiniciar la torre. Pero la agrupación del Tigre está por llegar también. La unidad pro del Tigre, ok. Blue reinicia, vamos a ver si la agrupación del Tigre reinicia la torre a destrucción. Uy, impactó, reinició la torre de destrucción, 8 minutos. Otra agrupación reinicia y en construcción nuevamente. 14 minutos, ¿qué digo 14 minutos? 14%. Uy, gente, otra agrupación llega por acá. Refuerzan la torre nuevamente. Skin de Kumoko refuerza otra vez. Uy, están empezando a llegar. Aquí también agrupan. Están empezando a agrupar más jugadores. Nosotros estamos peleando también contra los bots. Pero nada que ver con esa actividad, dice. Se ve. Sí, es demasiado. Otra vez recuperar la destrucción. Empiezan a agrupar los titanes de acá. Listo. El Tigre está esperando a que se complete un poco el... Ok, ya empezó a agrupar el Tigre. Tigre unidad 1, unidad 2 agrupa. JS también. JS va a salir primero. JS va a salir primero. Tiempo de destrucción 1 hora todavía. Parece que han sacado algunos jugadores dentro de la torre. Está en destrucción. Kyle alma agrupación. Blue también. Esperando a que impacten algunas agrupaciones. Llega esta. Vamos a ver. Se siente, gente, la presión. Se siente. Listo, llegan. Ok, no tratan de reiniciar. Molestar y hacer un poco de daño, nada más. Vamos a ver si una de estas sale. ¿Cómo irán en kills? Ahorita les muestro. Ahorita les muestro, gente. Ahorita sí deben haber farmeado un buen de kills ya. Ahí van viendo. Prox. Prox está farmeando con la alianza de Back kills. Pero el Tigre, gente, subió a segunda posición con 2.6 cerca ya. 2.6 G de kills. Kyle va en 1.5. JS en 1.4. Polar Bear en 1.3. El Lobito de Doc en 1.2. Blue Ant en 1.1. Parece que Blue está jugando full guardiana ahorita. Ya saben que las guardianas no hacen tantas kills, ¿no? No vas a hacer tantas kills, pero aguantas mucho en torre. El Tigre sí está haciendo buen kill, gente. Ya va a superar a Prox. Va a superar a Prox, gente. En este punto. Bien, ¿cómo va? ¿Cómo va? La torre, listo, 9. Cae, gente, cae, cae. Nada que cae la torre, gente. TAW sigue aguantando, listo. Ok, llega la unidad pro del Tigre. Está llegando la unidad pro del Tigre. Vamos a ver cómo se desenvuelve. Impacta, impacta, impacta. La reinicia, la reinicia. Vamos a ver. Uy, ataque directo. Hace daño pero no reinicia. Hace daño pero no reinicia. Empieza a hacer otra agrupación el Tigre. Empieza a hacer otra agrupación el Tigre. Blue Ant no empieza a agrupar. Está estática. Defendiendo la torre. Ok, otro jugador. Aquí Kevin, gente. Kevin está bien posicionado aquí también armando agrupaciones. Tratando de reforzar la torre. Se nota, gente, el nivel ahí. Empiezan a golpear, listo. Empiezan a regresar algunos jugadores. Esperemos que complete la agrupación el Tigre y llega también. Ahorita están reforzando a tope. La están recuperando, 18%, gente. Están recuperando. Creo que como la torre está a un bajo porcentaje, puede recuperarse y perderse. Recuperarse y perderse muy fácil. Blue aguanta adentro, gente. Están demorando un poquito en salir las agrupaciones. Veamos si mejora un poco la sincronización. Dice, desde que se movió Kevin mejoraron. Sí, ahorita la defensa ya es más óptima. Es que Kevin es muy fuerte. Es más fuerte que Saikin. Saikin se fue también. Doc dice, puede brincar al otro lado del túnel, ¿no? Aquí hablas. No pueden, mira, no le da el espacio. No le da el espacio, crack. No pueden. Necesitan destruir esta torre.
Dice Tony, más o menos ¿cuánto durará el directo? Durará lo que tenga que durar hasta que... Perdona. Tiene que durar hasta que ellos decían detenerse, crack. Aquí nos podemos pasar hasta el otro día, te diría. Tony, lo que podemos ver es Doc está más fuerte, porque ataque de lejos y casi lo destruye. Si están cerca ya te hubieran destruido la torre. Exacto. Por tema de distancia van dominando, te diría. Exacto. Uy, dice, está muy lejos y durará mucho en llegar. Sí, se ve genial. Están a tope aquí. O sea, ellos no van a descansar. TAW por nada del mundo tiene que dejar que Doc presione este lugar. Porque este lugar, gente, es el lugar donde ellos han dominado este espacio. O sea, este espacio es del territorio del campamento rojo. Es el territorio de TPX, de TAW y de la alianza de PLZ, ¿vale? Que en este punto también están peleando. En este punto, uy, parece que quitaron una torre. Sí, perdió la torre de la alianza de PLZ, gente. Y ahorita están construyendo los de Back. Back también está presionando y está llegando en este punto. Después de desde este punto van a seguir avanzando y seguir destruyendo torres. Uy, va a entrar macizo el campamento azul aquí, gente. Va a entrar macizo el campamento azul en este punto, gente. Ay. TAW no debe dejar por nada del mundo que entre Dog aquí, gente. Dice, hoy no se duerme hasta que llegue el horario de protección. Sí, horario de protección sería el límite. Son 9 horas, más o menos. Dice, la verdad que esa área está neutral ahora, sin bonificación. Exacto, ya terminó la zona medioambiental ahí. Entonces, como ya no hay bonificación, perfectamente ya esperó Dog a pelear en este punto. Cuidado, 2 horas. Se mantiene el tiempo de destrucción, no tanto, pero se mantiene, gente. Pero se mantiene un poco. Listo. Kyle empieza a agrupar. Ok. Recuperaron otra vez. Blue también empieza a agrupar. Sí, crees. Se pone muy bueno. A este punto ya vamos más o menos 2 horas y media de directo, crack. Y han estado peleando mucho más antes que eso. Creo que tal vez 1 hora después del inicio empezaron las luchas. Blue empieza a agrupar, ya va a empezar a llegar a la torre. Ok. JS y el buen tigre arma la agrupación. Sale primero la del tigre. Gente. Vamos a ver si impacta. Gente. Impacta. Otra agrupación con skin de Kumoko llega también. Es la del buen Kevin. Llega, impacta, hace daño. Solo reinicia a algunos jugadores. JS empieza a mandar otra vez. Por ahí dice, me lo estaba perdiendo, dice. Es de lujo ver esas transmisiones, bro. Esos pro son otro rollo, sí. Estos pro, gente, aquí ves llover dinero también. Porque empiezan a comprar hongos de curación también. Algún forraje de insectos si es que les hacía falta. Para que seguir gastando. Bien, presionan. 6 minutos. Ahorita los más fuertes de Doc están dentro de la torre. Empieza a agrupar Kyle también. Veamos si Kyle o Blue sale primero. Que atrás también empiezan a hacer agrupaciones. El buen Conker, ¿cómo estás, crack? El buen Papu reportándose. Blue. Parece que va a salir primero la de Kyle, gente. Ahí en la torre. Cuidado en la torre. Ok, empiezan ahí a mandar uno que otro. Listo, sale otra formación de JS. Kyle agrupa, saca alguno que otro jugador, pero no es mucho, es daño, pero no tan masivo. 5 minutos se mantiene, gente. 5 minutos se mantiene. Algunos han hecho agrupación, han mantenido la presión de la torre todavía. JS está avanzando. JS sigue avanzando, gente. Listo, Blue empieza a agrupar ya. Okay, este se hizo daño, bajó 1 hora, 30 minutos. Blue llega y reinicia la torre, gente, sin duda.
Reinició la torre, JS llega también detrás. Reinició la torre JS, gente. 10 minutos. Tony, ¿será cuál estrella tiene Dan de sus tropas y sus ornamentos? No sabría decirte qué estrella tienen en skin de marcha y en ornamentos. No sabría decirte, crack. ¿Qué será? Deben tener estrella roja por ahí, debe ser. Lo más cercano puede ser. Lo más cercano sin duda, crack. Lo más cercano sin duda. ¿Y Soul los robot? Ah, verás, crack. Le voy a pedir a Soul para ver si hacemos una reacción de cómo va la cuenta actualmente. ¿Vale? Si es que quieres, bueno, no si es que quieres, creo que lo voy a subir al canal. Voy a hacer, vamos a revisar todo. Vamos a reaccionar cuánto ha avanzado Robot hasta este punto, ¿no? Para ver más o menos una comparación entre todos cómo han avanzado. JS es la clave de Doc, sí. Sin duda que sí. Con JS reinicia a tope. Bien es JS, llega, hace daño y el tigre remata y saca a todos y reinicia la torre. O bien el tigre llega y JS remata y reinicia la torre. Punga, ¿cómo estás, crack? Estamos a tope. Sigue todavía la lucha por esta torre. Macizo, 17 minutos, a ver si la sigo manteniendo. Dice, está buena la pelea, dice, pero tengo que seguir durmiendo. Tengo que levantarme. Uy, ya veo, Mari, no te preocupes. Más bien te agradezco por pasarte por acá. Y cuídate mucho y que descanses bonito. Y ánimos ahí. Toca madrugar, no hay de otra. 17%, crack. Sí, la han mantenido. Y eso que estaba ya casi por 12%. Y otra vez la recuperaron los de TAW. La lejanía sí pesa también. Dice, cuando me fui estaban recuperando la torre. Sí, la estaban recuperando. Ahorita también la están tratando de recuperar. Lo que pasa es que se posicionaron mejor los de Doc. Y mire, y sigue todavía la actividad por ellos. En TAW todavía sigue la actividad. Sin duda, mira, yo sí hablando, mil respetos para esas dos alianzas. Reclutan muy buenos jugadores. Imagínate, llevan luchando, digamos, desde una hora después del reinicio. Más o menos. Y casi la gran mayoría de ellos no se han desconectado. Siguen todavía peleando. Eso es cuando reclutas buenos jugadores. Buenos jugadores, gente. Que están 100% en la gran mayoría de batallas. Y las largas batallas están al 100% mientras duren. Mira eso, todavía ves líneas de ahí. Uy, el tigre, gente. El tigre llega con su unidad pro. Kyle también empieza a agrupar. Blue también empieza a agrupar. Cuidadito. Ay, también agradecer al buen Unga y a la alianza de R1C, gente, que nos han apoyado para traer la transmisión a continuación. Porque si no, gente, se complicaba. Se complicaba, gentita. Listo, refuerza. JS también empieza a reforzar. Bien ahí. Puede ser, vamos a ver. Vamos a ver si aguantan. Ahorita hay dos titanes dentro. Perfecto. Blue. Blue empieza la agrupación. 5 minutos para que caiga la torre todavía. Blue, uy. Bajó de 5 a 10, gente. No fue suficiente la agrupación de Blue para sacar a todos. ¿Cómo van los de Back versus PLZ? Back ganó, crack. Les derrotaron una torre y están empezando a avanzar. Están construyendo los de Back esta torre. Y aún así PLZ se les está dificultando. Tal vez no sea el mejor horario para ellos. Pero se nota mucho. Se nota mucho, crack. Se nota mucho el avance ya. Vamos a ver por acá. Listo, recuperaron la torre. Perfecto. Dice, nos veremos en la próxima transmisión. Que hagas aunque YouTube no me notifica a veces. Mari, verás, en la descripción si puedes ver, hay un link que dice el chat de WhatsApp de miembros del... Bueno, para todos los que quieran unirse hay un chat, gente. Por ahí yo también pongo los links cuando subo nuevo video o hago transmisión. Si es que quieres estar al tanto aunque YouTube no te notifique, por ahí puedes verlo. Esos de Back son un pueblo, dice, siempre son un montón. Sí, también. Están ahí apoyando al pueblo como si fuera a tope. Diría que, uy, está muy reñido esto de aquí, gente.
Mira los de TAW como siguen aguantando. Listo, JS empieza a agrupar primero. JS empieza a agrupar primero, gente. Vamos a ver. Kyle, veamos si aguanta esa presión también. Listo, refuerzan. Como ya saben, solo hay 20 jugadores por torre, ¿no? Entonces hay que priorizar que los 20 mejores estén en las torres. Bueno, ya depende de quién llegue también, ¿no? Hay una agrupación que está llegando desde este punto. JS empieza a agrupar. El tigre todavía no está agrupando, gente. Está esperando un momento indicado. Está esperando el momento indicado. Ok, veamos si este logra hacer daño. Hace daño. Hace daño, gente. Listo, JS empieza a agrupar. Vamos a ver cómo se desenvuelve ahorita. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, sale la agrupación de JS. Están completando la segunda agrupación también. Vale, vale. Presionan, presionan. El tigre no lo veo agrupar, gente. Al tigre no lo veo agrupar. Cuidado ahí. Vamos a ver. Y el tigre no agrupa, gente. Bueno, detrás sale también la otra agrupación. Unidad por unidad 1 de JS. Reinició. Uy. Reinició, gente. Tal vez el tigre estaba dentro de alguna agrupación de JS. No lo vimos venir. Llega la otra. Llega, gente. 6 minutos. 20% de la torre. La han estado remontando, gente. Qué locura de tiempo de batalla. Diana, ¿cómo estás? Hola, qué pena. Dice, ¿qué pasa? No te preocupes. Ellos no están en la marisma. Sí, están justo en el evento de la marisma. El tigre debe tener un secreto para jugar como... El secreto. Uy, no me digas. El tigre se tepeó, gente. No me digas. El tigre se tepeó. Y esto quiere decir, gente... No, el tigre fuera de combate, creo, gente. Sí estoy en el grupo de WhatsApp, dice. Pero no suelo abrir... Pero me toca revisar. Dale. No te preocupes. Más bien te agradezco ese apoyo. El tigre se fue, gente. ¿Dónde se iría? Uy, no. Ahí está la cosa jodida, gente. Está jodida la cosa, gente. Sin el tigre se va a dificultar un poco. Llega otro jugador a ocupar ese espacio. Este también he visto que es muy fuerte. ¿Quieren que vean su zona de inicio? Su zona de inicio es esto. No lo veo aquí. Tal vez se desconectó un momento. Para mi mala suerte empezó a llover. Uy. Esperemos que cuando quieras salir no te afecte un poco, Mari. Uy, uy. No lo veo al tigre. Tal vez está por acá, pero... No, gente. Si se fue el tigre, ahí sí estamos complicados. Ya saben qué es lo que pasa cuando no hay alguno que otro jugador fuerte. Si se va uno, ahí se complica, gente. Ya no... Esta torre se va a recuperar fácil. Ya no creo que la vayan a poder... Tienen que mantener JS con el tigre, gente. Si no, uy. Otra agrupación por parte de Blue, La reforzaron bien. Ya ahorita creo que va a ser muy difícil retomar la torre, gente. Va a ser muy difícil. Aunque este jugador también es fuerte, gente. Vamos a ver. Vamos a verlo. Arma la agrupación también. Bueno, ni modo. Aquí hay que tratar de pelearlo con lo que se pueda, gente. Con lo que se pueda. Hay actividad todavía. Hay actividad. Lo importante. Ok, 26G. Se quedó el brazo derecho del tigre, sí. Se quedó el representante ahí. Ok, mira. Golpean, pero es muy difícil. Esa torre ya se va a recuperar, gente. ¿Qué es lo que pasa? Si es que no le aguantas la actividad de Blue y Kyle, gente, difícil. Buenas noches, crack. Dice, dormiré un poco. Toca luchar a las 8 UTC.
Y para mis... Uy, son las 2 de la mañana. Te mando un mensaje. Listo, listo, Santagar. Con eso ya me haces acuerdo. Si no, me suelo olvidar, crack. Me suelo olvidar. Pero por lo demás, ok. Dale, crack. Descansa y éxitos también en tu evento. Por acá sale también JS. Veamos si hace daño. O trata de ahí hacer daño. Ok, a ver. Entra. Está entrando dos agrupaciones fuertes. Uy, reinició con JS, gente. Uy, uy, uy. Dice, no quiero volverme a enfermar otra vez. Mari, trata de abrigarte bien, ¿vale? No sé si tengas tal vez un abrigo, un saco, que sea un poco impermeable, puede ser. Y te vas bien abrigado. Más que sea con una funda en la cabeza. Vamos por acá. Están muy lejos de los tiempos de marcha dificultad. Exacto, Diana. Por eso es que tienen que coordinarse muy bien. Quién entra y quién sale. Pero JS me impresiona. Reinicia la torre, aunque estén estos titanes también. Uy. ¿Será que también ya se están desgastando? Ya no hay tanta resistencia de temporada. ¿Quieres que...? A ver, déjame ver. Voy a ver si es que hay algún reporte, gente. Déjenme ver. Solo que no lo puedo mostrar porque se ven ahí las estrategias uno que otro del campamento. Vale. No veo un reporte tan cerca. No veo un reporte cercano, gente. Déjame ver, ok. Déjame ver si que encuentro uno por ahí. Vale, más bien están como que chateando, pero no, parece que ya se han perdido los reportes anteriores, gente. Déjame ver en el de temporada si compartieron alguno que otro reporte. No hay tampoco. Nada. A ver, en este punto. Deja de ver. Nada, gente. Nada reportes, gentita. Y aquí pedir reporte está complicado. Hay un ataque, pero de Kyle, gente, con formación Full Guardián. No sé si les interese. Es un ataque, pero el buen capitán Ragnar ahí. Es su formación con el nuevo insecto nivel 100 full guardiana. Dice, aquí estamos a 13 grados con humedad. Se siente machín el frío. Uy, ay, ay. Por acá también, donde yo vivo, suele ser frío, pero parece que está todo normal. Mira, el nuevo aventurero dorado ya. El nuevo aventurero, el acompañante del el compañero ayudante. Dice, no exageres tanto, pero no es mala idea lo de la funda en la cabeza. Puede ser para que no te mojes, porque suele resfriarte ahí. 4600 de daño en esas guardianas, gente. 2000 de vida. 2000 de vida, gente. Con esas full guardianas. Esta obviamente, como este 10, no tiene la evolución completa que te proporciona las mejoras de estructuras, ¿no? Ay, 2000 de vida, gente. Aquí 1957. Ya digamos que tiene 2000 de vida en formaciones ya. Y con el nuevo insecto aumentó mucho estadísticas también. Es que el nuevo insecto también te aumenta, gente. Uy. Está macizo en PvP. Macizo en PvP, gente. Kyle te pesa también. Kyle pesa también, gentita. Uy, ahí van viendo, gente. Veamos si es que encuentro otro, les comparto. Vamos a ver cómo va la torre. 20%. Oh, sí les están controlando. Aunque no esté el tigre, gente. Les están controlando.
Mira cómo se han alineado las estrellas rojas. Toda esta línea de estrellas rojas por parte del campamento Doc. El campamento azul. Se han alineado. De hecho, Kai y Blue Ant tienen el mismo puntaje en Pango. Entiendo. A nivel van, ¿no? JS, mira. En Guardianas casi hacen el mismo daño, entiendo. Es que Guardiana también dependes de la suerte, ¿no? Uy, me impresiona. Aunque no tengan el tigre activo ahorita. Uy, mira esta marcha. No les digo que es desproporcionalmente... La marcha esta, la que sacaban en el evento comprando monedas, gente. Es muy desproporcionada. Mira, comparando otras marchas es muy grande. Este pingüino es muy grande. Míralo bien. Al final, en los 3 días, Blue Egg le gana a Kyle. Entiendo. Llega a la torre, impacta, reinicia. Uy. JS, ¿qué nivel de estadísticas tendrá, gente? Toca checarlo. Lo malo es que nos tocó como aliados. Tendría que compartir un reporte del enemigo. Y mire, empieza a mandar otra agrupación. Y me impresiona JS, gente, demostrando nivel. Demostrando nivel, gente. ¿Quién lo creería? 12 minutos para que caiga la torre. Obviamente está dominando más la construcción que la destrucción, pero estamos viendo que la alianza de Doc sí está ahí presionando. Con el tigre fuera más fácil, ¿no? Solo que el tigre se fue, gente. Tendría que hacer algo. Alguna cosa tendría que hacer. 6 minutos. Está bajando un poco a poco la torre. Esa marcha del pingüino se pasa, dice. Pero Saboni, sí, está chévere. ¿Qué te puedo decir? No, pero es muy grande. Si les doy otros tipos de marchas, no son tan grandes. Mira, es normal. Marchas normales, ¿no? Ok, Blue agrupa y saca. ¿Vale? Este otro jugador también que llegó. Ocupando el espacio del tigre. Hacen el ataque. Vamos a ver ahí. Impacta, reinicia. ¡Oh! Uy. Dice, Doc está jugando T11, nosotros T10. Están optimizando recursos ahorita. Claro, tienen que optimizar recursos a tope. No queda otra, gente. 6 minutos para que caiga la torre. 8, 10. Lo reinician a tope, gente. Uy. Reinician, toman, reinician, gente. Mira esa presión. Esa presión, gente, se siente. Uy, 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 uy. Ok, uno se puso escudo aquí, gente, ya no está participando. Le colocaron escudo. Este próximamente lo mandan ahí o que se mueva. Solo estamos haciendo desgastar, no queremos presionarlos, entiendo. Entiendo, crack. Claro que sí, más bien ahorita la intención de Dog es presionar. $21. 21%. Claro, es que, gente, todo se decide aquí. Todo se decide en esta zona. Estas torres deciden todo ya. Avanzan aquí hacia el árbol. Tiene ventaja, tal vez por distancia. Déjame ver. Tal vez por aquí afecta un poco. No es que si lo pones a comparar de aquí a acá y de aquí a acá, llega primero desde este punto. O sea, el campamento rojo llegaría al árbol antes. Más o menos. O tendrán la misma distancia. No, sí tiene menos distancia esto. Aunque si el terreno es un poco irregular, tendrían que tomar ciertos desvíos y alargaría un poco el avance. Bueno, tenías que verlo, gente. 23. 23, gente. Otra agrupación. Entra otra agrupación. Ok.
Reinician algunos. Difícil sacar a todos, gente. Difícil sacar a todos. TAW presiona demasiado. Bien posicionado. Es que, ¿qué les puedo decir, gente? Muy duros. Muy duros. Mientras no pueda separar ese dúo dinámico de Blue con Kayle. Es complejo, gente. Ese dúo marca mucha diferencia. Mucha diferencia, gentita. 14 minutos. Y la reiniciaron. La reiniciaron, gente. Déjenme ver cómo van acá. Los de back. Va bien. PLZ ahí también bien. Back bien. PLZ bien. Ok. Ya mismo tratan de construir la torre ya. Avanzan y van a seguir presionando PLZ. Uy, los de TAW van a construir una torre aquí. Van a mantenerse firmes. Y aquí es donde van a dividir un poco a la alianza de TAW. Claro, les va a tocar también armar un muro por acá. Murai dice, buenas noches, Tony. Toca irse a dormir. Dale, crack. Aquí vamos a seguir. No hay de otra. Suerte no me da sueño todavía. No me da sueño. Tal vez más noche. Tal vez más noche. A ver cómo va la torre. 6 minutos. Bien. Llega otra agrupación. Blue también empieza a agrupar. Uy, presiona. Bien esa presión. Ok, 14. 14, gente. 14 minutos. Otra vez empiezan a las agrupaciones. Esta línea casi full conejito, miren eso. A ver la torre. 24. Muy buena presión. Oh, vaya. Todavía los de TAW tienen muy buena activación. Acá los de Doc también, gente. Mira eso. Tony, ¿qué crees que hagan en el aniversario? Últimamente han estado portándose muy bien los del juego a los free to play. ¿Quién sabe, crack? En el aniversario, ¿qué pueden dar? Porque ya estamos cerca, es cierto lo que dice el buen Ayori. Estamos cerca del nuevo aniversario. Estamos muy cerca, no sabría decirte. No sabría decirte, papu. ¿Qué será que dan? Bueno, creo que en anteriores aniversarios, una skin de marcha. Pero que algo chévere, que sea una skin de marcha bonita, gente. O sea, que digas, vale la pena el juego. 4 años de aniversario, ¿no? 4 años desde que se ha creado. 4 años desde que se ha creado, gente. Seguimos 4 años aquí. Back, bien. A ver cómo va la torre. Va presionando bien. ¿Reaccionarás al video? Si sacan nuevo video, reaccionamos, gente. Porque el tercer aniversario no sacaron video. No sacaron del tercer aniversario video hasta donde sé. O si sacaron, gente. No lo sacaron, ¿verdad? La están recuperando, 24%. Ahí va la presión, uno que otro, gente. Qué tops estos jugadores, gentita. ¿Qué les puedo decir? Los de TAW. Demostrando, gente. Uy, uy, uy. Todavía siguen activos. Siguen presionando. A ver, 25% aquí. Llega, impacta la torre, refuerzan. Listo. Empiezan a salir otras agrupaciones. Bien ahí. Dice, ya no haces videos de los otros juegos de esta compañía, como el de bestias y el de pescados. El de pescados no. Beast Lord. Creo que nunca hice videos de Beast Lord, te diría. Lo que sí creé es un canal de Primitive Era, te diría. Es un juego igualito de Dance. Y fueron de los mismos desarrolladores del juego.
Solo que el juego terminó vendiendo el progreso a otra empresa. Y esa empresa ahorita está encargándose de Primitivera. Pero en ese canal tampoco he subido videos. Creo que sí lo voy a volver a retomar. De Primitivera se llama el juego. Mira, oh sorpresa, en Primitivera, no, me olvidé contarles en el grupo de miembros del canal. En Primitivera, gente, regalaron $15 bueno, aquí es monedas de hormigas, allá es como puntos, no me acuerdo cómo se llama, pero es igual que las monedas de hormigas, solo que allá tienen otro nombre. Y regalaron $15 en eso, por el aniversario por el año nuevo chino, gente. Por eso me sorprendió que aquí, gente, no regalaran nada, ni siquiera añadieron evento del año nuevo chino. Me sorprendió mucho, les diría. Por lo menos como suelen hacer, un inicio de sesión, gente. Un inicio de sesión de 7 días reclamando recompensas. Pero no han hecho nada. Tal vez en los servidores de China. O en los servidores de Asia. Tal vez ahí hayan añadido algún evento. Pero aquí nada, gente, en la versión global. En la versión global nada, gentita. Que así regalaran $15 en monedas de hormigas a todos los jugadores del juego, gente. Diferencia. Lo que sí es que en el otro juego de Primitivera eran $15 en lo que es aquí en monedas de hormigas. Pero tenías un lapso de reclamo. Eran 3 días para reclamar el juego. O sea, si eras un jugador que no era muy activo o abandonaste, pues ya no lo tienes. Yo vi algo sobre ese año chino, dice. Creo que añadirán algo al reinicio. Ah, puede ser hoy al reinicio, ¿no? Bueno, es que ya estamos otro día. Puede ser. Esperemos que sí. Esperemos que añadan algo chévere. ¿Quién sabe, gente? Al reinicio, boom, nos regalan monedas de hormigas. God. God, gente. God, les diría. Vale, siguen presionando. 23%. Muy bien, muy bien. Qué locura, gente, de activación. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Retomaron otra vez 23% la torre. Y aún así, Doc sigue agrupando, gente. Van a seguir ahí agrupando. ¿Qué nivel, papos? ¿Qué nivel? Ahí te das cuenta que por algo están en el primer grupo. El primer grupo se nota mucho nivel, gente. Y aquí vamos a ver jugadores de los nuevos servidores también. Jugadores de los servidores 800, 900. Los que estén en el 1000 también. Estén cerca de estadísticas más o menos similares a los más fuertes. Los estaremos viendo en acción, sin duda. Uy, reinicien la torre. Sí. Están ahí haciendo la presión, el intento, gente. Dice, este tipo de juegos es entretenido porque te quita mucho tiempo. Aparte de antes jugaba Call of Dragon. Ok. Y uno de piratas que son buenísimos. Y invertí dinero en los dos, pero los dejé de jugar. Y ahí es lo que pasa, ¿no? Cuando dejas de jugar y le invertiste dinero. Bueno, no mucho, pero algo le has de haber invertido, ¿no? Yo, por ejemplo, en este juego sí le he invertido. Diría que es de los juegos que más he invertido. ¿Vale? Más invertido. Ah, que sí, de los juegos que más he invertido. Porque yo usualmente, qué sé yo, en algún juego tal vez sale un pase, te compras $10 y ya. Y cada mes gastas $10, está bien. Pero en The Ants, gente, si quieres sacarte, por ejemplo, un insecto nuevo, o alguna hormiga nueva, o un skin, o lo que sea, sí es carito. Sí es carito. Y más si es nuevo. Ya si lo bajan de precio ya te va costando menos. Y más si lo añaden en este paquete, ya cuesta mucho menos, ¿no? Es que mira, aquí si Cindela ya está a mitad de precio. Imagínate en su tiempo esta Cindela o estos insectos eran insectos completos, ¿no? Por eso ahora ya me lo pienso mucho, gente. Y digo, ok, no sé, mejor me espero y me compro un insecto a mitad de precio. Y así cuando ya saquen otro insecto a mitad de precio me compro hasta ese. Que tal vez sacándome uno de completo, ¿no? O si tengo mucha paciencia, esperar al siguiente año para que lo añaden en ese paquete conforme pase el tiempo, ¿no? Por ejemplo, mi Ambipligio, gente, el próximo año ya lo bajan a este paquete sin duda.
Aquí van a entrar los de Sinergia 1, entran seguro aquí, gente. Creo yo. Esperemos, porque debería ser. Debería ser aquí los de Sinergia, sin duda debe entrar. Y van a sacar los de Sinergia, gente, en este precio muy baratito. Pero ¿qué les puedo decir? Yo disfruté durante todo ese tiempo. Hasta ahora sigo disfrutando el amplijo y es súper bueno. Solo que lo clásico, ¿no? Salen nuevos insectos mejores que los anteriores. Lo normal. Pero es mejor. A mitad de precio me lo saco. Mucho mejor, gente. Mucho mejor, mucho mejor. Ok, bien. Posicionando CTAW. Recuperando la construcción de la torre. 25%. Listo. Aquí hay otro jugador que se fue. ¿Vale? Poco a poco los de Dog se van. Se van, gente. Más bien creo que hicieron un testeo, ¿no? Tratar de presionar algo a ver qué es lo que sacaban de este primer enfrentamiento en esta zona. Listo, empiezan a agrupar uno que otro. Vale, sale una agrupación por esta parte. Mira, aquí una mantis luchadora. Entra. Listo, gentita. Pongan los de vaga acá. Listo, ya se han posicionado. Veo una torre construida por acá. Van a tratar de hacer caer esta torre. Ya mismo se van a topar. O sea, acá esta torre, bueno, va a ser difícil. Pero veo que sí, los de back sí van a lograrlo. Hasta que caiga, llegarán a toparse con TAW. Y pelearán un momento con TAW también. Y sí van a pelear un momento con TAW. Miren cómo entran y salen las líneas. Ese es el nivel, papus, aquí. En estos eventos, el nivel que vas a ver es así. Es mucho. Vean, yo les diría... TAW va a recuperar la torre. Se ve a leguas. Va a recuperar la torre. Los que están aquí más que todo están tratando de acumular alguno que otro punto. Y listo. Y lo normal. Yuki, ¿cómo estás? Un abracito para ti. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? ¿Cómo amaneciste? Y un buen día para ti también. Esa torre, miren eso. Esa torre sigue presionándose. Los de Dog no se cansan, siguen presionando. En los de Dog sí veo alguno con estrella roja. Bastantes con estrella roja. Miren ese nivel, miren ese nivel. Esa torre se sigue presionando. Uno que otro sigue apoyando ahí. Parece que Blue ya no está agrupando, no sé. Blue se detuvo. Kyle también veo que no está agrupando. No, aquí ya veo, Blue ya está agrupando. Blue ya está agrupando. Kyle no le veo con líneas en su hormiguero. Le veo que están pasando, pero no en su hormiguero. Blue sí está agrupando, sí está agrupando. Ok. 12, 11. Sigue bajando, sigue bajando. Sube, baja, gente. Hicieron testear. Los de Doc quisieron entrar en la zona del campamento rojo, pero no se los dejaron fácil, gente. Mire ese nivel. O sea, ¿se dan cuenta, gente? Como va avanzando el evento, se vuelve un poquito más emocionante porque aquí, gente, sí creo que no vas a dormir, es nada. En esta zona del árbol. O sea, aquí ya no es de testear. Aquí es todo por todo. Ok, vemos ahí. Ok, ya sale la agrupación de Blue. Con ayudante de Lucas de Spider ahí. No había notado. Ataque, reinicia, gente. La construcción se mantiene. 25%. Aunque tratan de bajarla, se recupera. Baja, recupera, baja, recupera. A este punto vamos que el mismo nivel se va topando. Y como dice el buen Fabián, que ahorita los de TAW están atacando con T10. Uy, uy, uy. Siendo que el desgaste no sea mucho. Mira, JS no lo veo agrupando ya.
Tal vez se va a desconectar también. Es que ya peleó su buen momento, gente. Ya peleó un buen momento. Uy, uy, uy. Otra vez arman agrupaciones, refuerzan. Es que este dúo, gente. Y además con este jugador que también... Este jugador, gente, que... está en TAW. Son mucho soporte también al equipo. Por acá también llegó... Veo... Kevin estaba por acá. Sí, acá está Kevin también, mira. Con Kevin también llegaron a reforzar. Muy buena. Esa presión se nota. Se nota mucha presión por parte de Doc. 27%. Ya la van recobrando poco a poco. Como ya no está el tigre, ya se les dificulta un poquito. El lobo parece que también lo está agrupando, mira. Veamos tema de kills. Vamos a ver las kills. Muerte por hormiguero. ¿Qué anda? Uy. El tigre terminó con 2.7 y se retiró. De ahí sigue Calabá 13, 2.3. Prox con 2.6. Kyle va con 1.5 y JS con 1.5. Sí, prácticamente se acabó la peleita, gente. Casi lo logran. Prácticamente se fue el tigre y se desmoronó esto, gente. Ahí vemos. Sí, ya no están subiendo de kills porque aquí el lobito está en 1.4, se quedó ahí. Blue también sigue subiendo lentamente las kills porque va con guardianas, así que no haría tantas kills. Kyle más bien con formación mixta y ahí full guardiana estaría haciendo un poquito más de kills. Dice, se gasta mucha miel al kill. Sin duda. Sin duda que sí, es que si ya estás atacando solo con T10 mejoradas, se gasta mucha miel, gente. Y de ahí se vuelve uno de los recursos más importantes del evento. O sea, mira, aquí en esta cuenta ya tiene solo 6 millones de miel, mira eso. 6 millones de miel. Todo es importante ya. Tema de desgaste, por lo menos el juego te devuelve. Ah, creo que también hicieron un comunicado, gente, que según como el evento iba a ser beta, iban a devolver un 10% más de recursos gastados en el evento, ¿verdad? Algo así yo leí un comunicado, no estoy muy seguro. Creo que tal vez lo soñé, no sé. O quién sabe, lo soñé, gente. Creo que sí hubo un comunicado así. Ahí me dirán, gente, si es que no fue sueño. Aún me quedan 9G de Liga Masa. Uy, de la miel, gente. No sé, vaya a ser que lo haya soñado, gente. ¿Cómo va? Bien. 21-21. 21. Ok, llegan. Van a reforzar. A ver si logran recuperar la torre. Ok, ataca. 15 minutos. Se mantienen 15. Después de la isla, ¿qué evento sigue? Isla sigue el evento del Barren Land, crack. Le dicen el evento de la tierra árida, pero en sí es el Barren Land. Después del Barren Land sigue el evento de la selva frondosa, crack. Ah, no, a ver. Sí, a ver, es isla, Barren, selva, sí. Después del Barren, crack, sigue la selva frondosa. Y después de la selva, este evento que es nuevo, es beta todavía. Todavía se está testeando, a ver si fluye o no. Y si lo tratan de acomodar. Solo que como es un evento que demanda mucha actividad, como vemos, tal vez algunas alianzas decidan ir a otros eventos que este. ¿Qué es mejor, isla o Barren? Si es tu primer evento y primera vez que sale el Barren, mejor es ir al evento más nuevo que salga, ¿vale? Una vez vayas a ese evento, tienes las chances de que te salgan hormigas de ese evento y todo eso. Y para que experimentes y cojas experiencia, ¿vale? De ahí puedes ir solo Isla Perdida si quieres. En la Isla Perdida, una vez ya empezó el Barren Land en tu servidor, en la Isla Perdida también vas a conseguir hormigas que salen en el Barren Land, aunque no vayas al Barren. Es lo bueno. Pero si pones a comparar entre Isla y Barren cuál es mejor, el Barren es mucho mejor porque te da más posibilidades de ganar. En la isla solo gana una sola alianza y se convierte en el conquistador de la isla. En cambio en el Barren el campamento entero gana. O sea, 3 alianzas conforman un campamento, entonces te da más chances a
a poder ganar el evento. Entonces, más posibilidades. 3 alianzas ganan el evento del Barren, un campamento entero. Más posibilidades. En cambio, en la isla se minimiza mucho porque solo una es. Y difiere de muchos factores. Quién pueda ganar el evento de la isla. Ahí puedes sacar tus conclusiones. De mí te diría el Barren. Más chances de poder ganar. 3 alianzas que ganan. Uy, esa torre ¿cuánto va? 27. La mantienen en 27, gente. La mantienen en 27, gentita. Miren esa presión. No se olviden, gente. Dejen su poderoso like. No se olviden. Y gracias por haber compartido, gentita. Gracias por haber compartido la transmisión. Uy, se nota, se nota. Se nota esa presión bien. 29, 29. Aquí se pone Dog Guardian, dice, miren. Gracias, Tony. Entonces le tendré que decir a mi líder de alianza. Sí, el evento del Barren es mucho mejor. Mucho mejor. Es por tema de campamento, ¿no? Te da más chance. Obviamente, si estás en el campamento que no rindió mucho, pues pierdes, ¿no? Pero a la final es mucho más provechoso. Más posibilidades de poder ganar. Todo depende del emparejamiento. Hay veces que te favorece y otras veces no. Pero más posibilidades de poder ganar. Yo, por ejemplo, a todas las islas perdidas que fui, gente, ninguna gané yo. Ninguna, gente. En un evento estuvimos cerca, pero a la final nos traicionaron y perdimos ese evento. Yo cuando fui líder en el momento en el que iniciaba en el juego, gente, yo fui líder de alianza y todas las temporadas que fuimos de isla perdida, perdimos. Después me deslindé y empezó a salir el Barren. Y en el evento del Barren creo que gané 2 veces. De ahí en la Selva Frondosa unas 2 veces también. El de la isla perdida nunca gané, gente. Ningún evento de isla perdida. Solo perdiendo ahí. Solo perdiendo en el evento de la isla perdida. En mi cuenta principal les puedo mostrar. Ahí hay el récord que puedes ver. ¿Qué alianzas han ganado? Sí, es que la isla perdida, como es solo una alianza que gana, mínima la probabilidad de ganar. Es muy mínima. En cambio, Barren te da amplitud. Y ahí mejoró mi estadística. Por lo menos gané 2 veces ahí. En la selva 2 veces. En el Barren gané 2 veces. En la selva sí, 2 veces. Barren 2 veces. Y en este evento nuevo parece que voy a ganar también. Por lo menos, suerte. Porque sigue siendo campamento. Es lo bueno. Siendo campamento se da más posibilidad de ganar. Vamos a ganar con esta cuenta. Bueno, esta cuenta como está en dock, tendríamos que ver a ver cómo va más adelante. En mi cuenta principal, que está en el 22, esa cuenta sí va a ganar el evento de largo. La cuenta que está en LOB con robot también van a ganar ese evento de largo. Así que tendríamos chance para ver los tréboles también, gentita. Tendríamos chance para ver los tréboles. Veo que aquí se posicionó el lobito. El lobito ya parece que regresó, gente. JS sigue agrupando. A ver cómo va la torre. 32 todavía. Se está recuperando muy bien. Se va recuperando muy bien la torre, gente. La van a recuperar al 100% sin duda. Sin duda la van a recuperar. Uy, otra formación, mira. Y va a entrar otra agrupación, miren. Una de skin de la Kumoko. Golpean bien. Golpean, otra vez entran a la torre. Tratan de reiniciar, salir, reiniciar, gente. Es lo que hay. Muy buena por esa parte. ¿Qué les puedo decir, gente? Uy. Ok, ingresan a la torre. Bien por esa parte. Ah, gentita, ¿qué les puedo decir? Se mantienen firmes. Muy firme, muy firme. 10 minutos. Se sigue manteniendo. Siguen agrupando estos dos jugadores, gente. Estos sí que no duermen. Estos sí que no duermen, gente. Uy, llegó el tigre. Llegó el tigre, gente. Solo se fue un momento. Solo se fue un momento, gente. Llegó el tigre y empezó a agrupar otra vez. Se posicionaron en la primera línea. Salió un momento nada más.
¿Cómo van en kills? Ahorita te muestro. Sí, ya volvió el tigre, Fabián. Todavía se mantiene, no ha subido que otro. Más o menos ahí van. Blue ya subió 1.2. Ya llegó el tigre, prepárense, gente. Ahora sí se pone seria la cosa. Se pone seria la cosa, gentita. Se pone seria. Ok. Blue empieza a agrupar. Kai también empieza a agrupar. Se viene la definitiva aquí, gente. El tigre empieza a agrupar también. Aunque ya se han ido alguno que otro jugador de Doc. Los que están deben apoyar. En cambio aquí, gente, no se han ido los de TW. Bueno, es cierto que uno que otro ya no manda a agrupar, pero la gran mayoría está ahí también. Bien ahí, bien ahí. Ok, ya sale la agrupación del tigre. Otra agrupación de JS. Importante esa presión, gente. Vamos a ver cómo se desenvuelve la torre. La torre está en 33. Ok, ataque. Hace daño pero no reinicia. El tigre hace daño, reinicia. Reinicia, gente. Reinicia. Ahora sí siente la presión ya. Sienten la presión. Qué locura estos dos jugadores. La jugadora Blue con Kael, gente. Qué locura. Mira la actividad que tienen. Se nota mucho. Es lo que pasaba con LOB también. Es mucho desgaste esta pelea. Claro que sí, crack. Es mucho desgaste. Ya deben estar, a este punto, ya deben estar usando la resistencia de temporada. La de límite, hasta que lleguen al límite. ¿Cuántos recursos no llevarán gastados ya? Uy, es que estos como son ballenas, crack. Todos lo que compren en el juego les dan recursos y todo va al inventario. Tienen demasiado, te diría. Tienen demasiado. Eso sí, estos jugadores tienen demasiado pop. Listo, esta torre mira cómo se mantiene. Bien, 32%. Tema de destrucción. Está avanzando un poquito más. Ah, pero sí, en tema de recursos, crack, sí, mucho. Es demasiado. No paran las líneas, si te das cuenta. Sigue todavía enviando, entran. Si es de chocar, se chocan, hacen daño mínimo que sea, pero poco a poco se va sumando. Uy, otros empiezan ahí a entrar, agrupan, nos sacan a todos. Las ballenas del juego deberían darles trabajo. Nueva pregunta. Nueva pregunta, te diría. La otra vez sí me contaron la historia de Blue. La jugada Blue es de un... Es hija de alguien... Creo que era de un magnate, algo así. Si no, menos lo recuerdo. Algo así me dijeron una vez. Creo que era de un magnate, algo así. Si no me equivoco. En cambio, Kyle no tengo mucho dato de ello. Dice, mi alianza igual está de guerra ahorita, dice. Pero a muchísimos menos nivel, entiendo. Dice, yo ya me desgasté, pero los fuertes siguen. Claro, es que toca. Los más fuertes siguen aguantando un poquito más. Uy, el buen Tu Adobe. Saludos aquí en Back, dándolo todo. Dale, tap. Bueno, los de Back, cierto. Están aquí a tope. Dándole todo también. Ellos también están uniéndose a la presión. Ya mismo se completa. Esta torre se completa, gente, dentro de poco. Y Back también ayudaría un poco en la presión contra los jugadores de TAW. Dice por acá, vuelan los dólares, sí.
Sí que vuelan aquí. Y en esa presión, ataques. Uy, 40. Sí están bajando. Tema de destrucción va a 35. Entran, refuerzan. Se nota más la presión ahí. El tigre también empieza a agrupar. JS también empieza. JS más bien va a entrar primero. El lobito también ya está activo. Va a empezar a presionar también. Mira eso, mira eso. Miren eso, gente. Bien, 20. 20, gentita. 20 en tiempo de destrucción. 20 minutos. Necesita llegar la agrupación del tigre. Listo, la del tigre llega. La del tigre llega. Llega a reforzar, más bien no a sacar porque todavía no está en tiempo de construcción. Alan, ¿cómo estás? Vengo del 1153. Ayer peleamos por 16 horas seguidas. Uy. ¿Tu primer evento? ¿O ya algunos eventos has asistido? Pero imagina pelear 16 horas seguidas. ¡Qué locura! Pero este es otro nivel, ¿no? Es que aquí, crack, son estadísticas muy altas. Son jugadores ya veteranos ya dentro del juego. Casi todos ya se conocen aquí. Todos ya se conocen. Lo que sí, alguno que otro le da sorpresa porque bien traen 3 insectos casi nivel 100, algo así. Aquí mínimo los más ballenas tienen 2 insectos 100, ya. 2 insectos 100 y el tercero armándolo para tener el 100 también. Dice, ¿tú podrías pelear aquí con tu cuenta principal? Sí, pero me estrellaría mucho. Con la cuenta del buen Naret, sí haríamos batalla. Haríamos batalla. Porque esa cuenta en eventos anda por ahí en los 3000 de daño más o menos. Dice, yo en mi rango de servidores lo tengo al R5 DSG del 1056, que tiene insectos 100 hace unos meses. Uy. Me imagino, crack. Por ejemplo, ese jugador, a cómo va y en la alianza en la que se mantiene y todo eso, él sin duda en un futuro va a entrar en estos grupos. Y ahí es donde va a demostrar también el nivel de la alianza y... Porque cada uno, gente, arma reputación, ¿no? Por ejemplo, SDG, ya saben la alianza de SDG. De las nuevas alianzas que se arman grupos, OPs. Esas conforme pasa el tiempo, gente, sin duda entran aquí. Por ejemplo, lo que pasó en LOB, entró una alianza del 850, que es OPS. Ahí hay un jugador muy fuerte, que es el Panda también. Solo que ya te vas dando cuenta que el bracket del 850 con el 850, o sea, 550 con el 850 es muy distinto ya. Y muy distinto. No es por solo el tema de velocidad de combate que vayan a tener o sí, porque un jugador pay to win puede igualar nada más con el tiempo. El tema, gente, es los recursos que farmeas durante todo ese tiempo. Aceleradores también. La alianza del grid del 922. Creo que ahí en la alianza grid estaba un jugador que se llama Odín, ¿verdad? ¿O no? ¿O me equivoco? Puede que me equivoque. Porque vi que hay otro jugador muy fuerte en esos grupos, pero no sé si está en la alianza de grid. Bueno, creo que lo recuerdo vagamente. Ah, Odín es del 1107. Ya veo TX. Ah, entonces el grid es otra alianza. No los conozco, crack. Ah, entiendo. Ese, por ejemplo, el de Odín también es fuerte. En un futuro también entraría. Pero de SDG, gente, van a tope. Eso sin dudar. Gris le ganó a la selva a TGM. Uy. Bueno, aunque TGM ya no está en su mejor momento. Eso sí te podría decir. Pero vaya, si es que le ganó es que... Bueno, es que Gris, imagínate, del 922. Y TGM es servidor antiguo. Curioso, te diría.
Curioso, curioso. Más actividad, me imagino. Las que como son nuevos servidores tienen mejor actividad. Nuevos miembros más emocionados por la batalla. Torre, 12 minutos. 35. El tigre sigue agrupando, sigue agrupando. Va bien, esa torre, gente, no va a caer ya. Dice, son muy activos, eran como 60 en la selva. Ah, entiendo, crack. Entiendo. Pero no son tanto como los de aquí, crack. Por ejemplo, Do cuando entra en batalla son casi como 80 en expedición. Igual con TAW. TAW también son como 80 en expedición. LOB mantiene la actividad de 60. Más o menos 60, 70, pero TAW, Doc, en tema de expedición casi son 80 jugadores en batalla, creo. Por eso los vas a ver cada vez que se hacen un enfrentamiento. Todos, casi la gran mayoría están. Y por más que dure la batalla, aguantan hasta ese momento. Y aquí, esta es la última estrella para los que van ahí más o menos. Esta es la estrella. Solo que este marco estorbando un poco, gente. Déjenme ver si ya se desbloqueó eso. Ah, esta etiqueta está estorbando, gente. Déjenme entrar acá a ver si se desbloquea. Es a ver, bug, gente. Estas etiquetas saben tapar las estrellas. Pero esta es la última estrella que hay actualmente, gente. En la transmisión que tuvimos anteayer, creo que fue, vimos la siguiente estrella, la que sigue después de esta, con la cuenta de robot. Diría que esta no le cambiaron mucho. Más o menos se nota algunos brillos, otras cositas. Dice, hasta mañana, Tony, ya me voy a dormir. Dale, JC. Le agradezco por habernos acompañado y que descanses bonito, papu. Gracias por ese apoyo. Gracias por ese apoyo. Gracias por ese apoyo, crack. Bien ahí. Sigue agrupando a tope. Verán, gente, yo creo que también voy terminando transmisión porque no creo que vayan a avanzar mucho, gente. Yo creo que se van a terminar y van a quedar hasta aquí. No van a avanzar. Ahorita veo que el tigre está, pero creo que está atacando ya con T10 también. Porque parece ser que solo quieren hacer un poco de presión, divertirse y así. No tan así en serio. Porque si fuera muy en serio, bueno, es que también ya no están tantos jugadores en línea, ¿no? Van a tratar de apoyar en lo que más se pueda. Omar, ¿cómo estás, crack? Apenas te conecte, yo voy a terminar transmisión ya. Tengo una pregunta. Adelante, crack. Puedes hacerla. Bien ahí. Mantienen la presión, gentita. Ah, Saikin se plantó por acá, pero Saikin también está ayudando, mira. Saikin también llegó a la lucha. Cierto que él también se desconectó. Este no está ayudando, se desconectó. Ahí se mantienen. La torre parece que posiblemente caiga. Será, gente. Otra vez cae y Blue sigue agrupando. Ya llega otra agrupación del buen tigre. Es que el tigre necesita estar aquí, gente, para presionar. No hay otra. Sin él no se puede presionar a tope. Y ahí es cuando viene un poco el conflicto, ¿no? ¿Qué pueden priorizar? Encender. Ok. Agrupa. Llega Blue y reinicia, gente. Dice Tony, ¿sabes cuánto se dará la próxima migración entre servidores? Jan, ¿cuánto llevas jugando? Más o menos para darte una noción.
¿Cuánto más o menos llevas jugando? Porque me estás diciendo que cuándo se dará la próxima migración. Eso quiere decir que tu servidor ya pasó la migración. Ah, un año. Ah, entonces vas de largo. Verás, crack. En este evento, antes de que hubiera estos eventos de temporada, etc, etc, había la migración, ¿vale? El que utilizabas los TPs rojos para pasarte a otros servidores. Ahora hay los eventos de migración que vienen en conjunto. Cada vez que se quiera abrir un evento para que tu alianza quiera inscribirse a este evento de temporada e ir a participar, en el momento que se abre también el evento de expedición de alianzas, crack. No, que digo expedición. La convocatoria entre servidores se llama. Expedición, yo ya confundiendo a mi gente. Se llama la convocatoria entre servidores. Es un evento, es igualito a la migración. Tiene la misma interfaz, solo que se llama convocatoria entre servidores. La dinámica es la siguiente. Tú, al servidor al que quieres ir, tienes que ver que haya alianzas que hayan activado esta convocatoria. Ahora no es que tú coges y te vas al servidor que quieres, ¿no? Y entras sin problema. Ahora ya no te dejan ese libre elección de entrar a qué servidor quieras, sino que dependes de esta convocatoria. Las alianzas que activen en los servidores esta convocatoria, tú vas, aplicas a esa convocatoria, el líder de esa alianza te acepta y automáticamente te haces un TP y haces una migración a ese servidor, ¿vale? Y te quedas ahí de forma permanente, a menos que quieras irte después de un tiempo a otro servidor, ¿vale? Pero ten en cuenta que debes aceptarte el líder. Si no te aceptan, no vas a ingresar a ese servidor. Y eso sería más que todo, crack, para que lo tomes en cuenta. Ya no te aceptan. Peor aún, por ejemplo, si vas al servidor al que quieres ir, tal vez, no sé, el servidor 500, por ejemplo. Sin ninguna alianza abierta convocatoria, no vas a poder ir a esa alianza hasta que por lo menos una alianza abra convocatoria ahí. Son las limitaciones. Pero tienes que esperar cada vez que se apertura un evento de estos en tu servidor. Sucede cada cierto tiempo, tienes que estar al tanto nada más. Y viajas. Y asistes. Ya no necesitas TP rojos, nada de eso. Solo tener el permiso del líder de la alianza al que quieras ir en el servidor en el que esté. Y listo. Y listo, crack. Esta torre, 12, bien. Se mantiene muy bien la presión. Ok, esa torre, miren. Se mantiene a tope, gente. 37%. Otra vez en tema de destrucción. Difícil que caiga, gentita. Difícil que caiga. Sigan agrupando. El tigre arma agrupación y luego blue. No creo que se hayan desconectado porque no veo que entren líneas en su hormiguero. Ok. Normalito se mantienen, gentita. Bueno, gentita. Dejaremos la transmisión hasta este momento. Y nos veríamos el día de mañana, tal vez después del reinicio, si es que siguen con la pelea, traeríamos directo, ¿vale? Ahí tendríamos que adivinar a ver si están preparados y traemos un directo, ¿vale? Continuando esta pelea, porque esta va a durar tal vez las 8 horas, o si no ya se detienen en algún punto, porque esto es muy macizo, gente. O tal vez dejen de enfrentarse hasta que llegue a la zona del árbol, ¿vale? Así que pilas por esa parte. Muy buen evento, gente. Muy buen enfrentamiento entre estas dos potencias, Dog y TAW. Muy al nivel, les diría. Casi al nivel. Tal vez si la circunstancia fuera distinta y la torre estuviera casi cerca. Bueno, pongamos en medio entre ellos dos. Tal vez Dog dominaría un poco más. Antes de que te vayas, pon las kills, bro. Dale, claro que sí, gente. Antes que me vaya, pongo las kills. Ahí está, gente. El tigre ya está en 2.8. Fácil en este evento. ¿Será que llega a las 4G? Es ser, gente. Que llegue 4G de kills. Proc está en 2.6. Calabá en 2.3.
Kyle en 1.6, JS en 1.6. Kyle y JS van a casi al nivel. El Lobito 1.5. Blue en 1.2. Va subiendo poco a poco. Gracias, y se andan con todas esas kills, sí, crack. Mira, por cada evento se farmean esta cantidad de kills, lo normalito. Ya saben, lo normal. Es lo que hay durante los eventos, ¿vale? Y ya saben, cualquier cosa, inquietud, ya saben, estamos aquí aportando a la comunidad. No se olviden, en el link fijado hay el grupo de WhatsApp del canal, ¿vale? Todos pueden ingresar, por ahí pueden preguntar. Si es que tal vez YouTube no les notifica a veces, traten de suscribirse y otra vez suscribirse al canal. A veces eso renueva y tener la campanita de las notificaciones activada. Y si a veces si no te notifica, pues por más que hagas eso, en el WhatsApp también solo mandar mensajes. Hay la comunidad y te suelen llegar. Dice, ¿cómo les va a Robot y su alianza? Les va bien, no tienen enfrentamientos tempranos como estos, porque el rival no quiere enfrentarse a Robot. Ya sabes, cuando una alianza tiene ya reputación, saben quiénes son. Y se andan con cuidado. Más bien diría en LOB, el evento principal va a ser en el árbol. Ahí es donde se van a enfrentar. Ahí sin duda se van a enfrentar. Y veremos un poco de más de acción. Así que pilas ahí. Cuídense mucho y nos veríamos en una próxima transmisión. O en un próximo videito, gente. Gracias por ese gran apoyo. No se olviden, dejen su poderoso like. Chaito. Un abracito para todos. Nos vemos mañana. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión bajo la bandera de esta nación. Tony JMM20 cuenta nuestra historia. Con él lo alcanza la gloria. Sube volumen, ven y verás. Tony JM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos. Cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie. Juntos luchamos.